suscríbete, dale like y, si es posible, únete al Patreon. Pero si no tienes mucho dinero, puedes apoyar el canal viendo las novelas en la página de encaudionovelas.com. Recuerda que puedes participar en las encuestas para que tu novela favorita sea publicada de forma gratuita. Klein preguntó casualmente. Sí, nuestro club no acepta personas sin una recomendación. El sirviente vestido de rojo sonrió y presentó, en el primer piso, hay una cafetería buffet, bar, biblioteca, sala de squash, sala de conferencias y sala de cartas. Puedes usarlos todos gratis. La comida y el vino son gratuitos para su degustación también. Hay 16 salones y 2 pequeñas salas de conferencias en el segundo piso. También son gratuitos y se pueden utilizar siempre que no estén ocupados. La guapa sirvienta señaló hacia atrás y dijo, hay 2 canchas de tenis en el césped, totalmente gratis. Hay 2 campos de tiro subterráneos, y solo debe pagar la tarifa de alquiler correspondiente del equipo. Si no está satisfecho con el sencillo buffet, puede pedir platos a la carta. Tenemos un chef exclusivo y solo tienes que pagar por los ingredientes. Se proporciona comida, alojamiento y entretenimiento como se esperaba de un club de alto nivel. Klein agradeció sinceramente a la señora Murray. Él sonrió cálidamente y dijo, envía a alguien para que me muestre los alrededores para que pueda familiarizarme con el entorno. Después, dame un salón para tomar una siesta por la tarde. Bien, el criado rojo hizo un gesto de invitación. Después de familiarizarse con el entorno del Club Kellogg, Klein entró en un salón y estudió cuidadosamente el diseño del lugar. Descubrió que era similar a una habitación de hotel de la generación posterior. Se decía que estaba decorado al estilo Intis. Mañana tengo que pensar en cómo obtener pruebas del asunto de Dorago. Es simplemente imposible ocultar el flash de la cámara. En otras palabras, solo tengo una oportunidad para tomar una foto. Y si hago eso, definitivamente me echarán del club. Tengo que pensar en una manera segura. Leeré los periódicos más tarde y trataré de determinar el progreso con respecto al caso de Ian a través de las noticias. A partir de ahí, puedo determinar que 3 días debo estar vigilado. Klein caminaba de un lado a otro, perdido en sus pensamientos. En ese momento, su corazón palpitó repentinamente mientras se ponía tenso. ¿Es esta la premonición de un payaso? Sin embargo, no hay escenas en mi mente. Klein sintió que el aire a su alrededor se volvía inmóvil como si fuera la calma antes de la tormenta. Pronto, este sentimiento desapareció, como si nada hubiera pasado. ¿Será que se acerca el peligro? Pero nada de esto sucedió cuando Mersault me atacó. Desconcertado, Klein sacó una moneda y adivinó si sería atacado en los próximos días. La respuesta fue negativa. Después de pensar unos segundos, Klein corrió las cortinas y fingió tomar una siesta por la tarde. Dio 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj y pasó por encima de la niebla gris. Se sentó y reflexionó durante mucho tiempo antes de murmurar para sí mismo, estaré en grave peligro en los próximos días. Después de repetir la declaración, lanzó la moneda nuevamente y vio el objeto de color cobre caer y aterrizar en su palma abierta. Esta vez, el retrato del rey estaba boca arriba. Significó un resultado positivo. Mi reacción en ese momento fue realmente un presagio de que se acerca el peligro. Klein entrecerró los ojos y se reclinó en su silla. Estaba bastante desconcertado por este asunto. Ya sea como vidente o payaso, nunca antes habían mostrado tales habilidades. Incluso si podían predecir el peligro, era porque el objetivo estaba justo frente a él o junto a él. No había nadie a mi alrededor. Por el hecho de que mi adivinación fue engañada, debió haber involucrado a un secuenciador relativamente superior, probablemente el asistente de Bakerland. Al final, ¿realmente me dio una premonición? Esto no es científico, esto no es místico. Debe haber algo más detrás de esto, pero no puedo estar seguro de por qué todavía. Klein miró a su alrededor y vio la niebla ilimitada, carmesí y quieta, el palacio en como había estado siempre. Refrenó sus dudas y temporalmente dejó de pensar en la razón. En cambio, centró su atención en el ataque que estaba a punto de ocurrir. Después de varias adivinaciones más, Klein descubrió que solo podía confirmar que habría un gran peligro en los próximos días. No se puede reducir a 3 días, 2 días o incluso 5 horas.
En otras palabras, solo pudo obtener una revelación algo vaga, y en una adivinación de sueño, vio a Ian vestido con su viejo abrigo, parado en la calle con las elegantes lámparas de gas y la borrosa luna carmesí detrás de él. Aparte de esa imagen, no había nada más. ¿Cómo debo interpretar esto? Klein pensó por un momento. Solo podía asumir que este era el preludio del peligro. Sin más demora, regresó al mundo real, dejó el Club Qualag y fue a la sucursal cercana del banco Backlund de Nilston para retirar las 100 libras restantes de su cuenta. La suma de 1000 libras de justicia aún no se había hecho efectivo. Sin la información correspondiente enviada a las sucursales, la cuenta no estaba sincronizada y, teóricamente hablando, había una laguna. Klein podría retirar 100 libras de otra sucursal y aprovechar la oportunidad cuando todas las cuentas no estuvieran sincronizadas. Sin embargo, esto fue solo en teoría. Para evitar actos similares, los bancos tenían muchas reglas sobre cuentas anónimas. Primero, fue para mejorar la transmisión de información similar en la misma ciudad. Segundo, era limitar un solo retiro a no más de 500 libras. Y tercero, si el último retiro no se hizo localmente, se necesitaba un telegrama para preguntar al respecto, y hoy, Klein se encontró con la tercera situación. Dejando a un lado el dinero, tomó un carruaje tirado por caballos hasta el área del puente Backlund y entró en el bar Corazones Valientes. Bajo la guía de Kaspars, vio a Marik sentado en la sala de cartas. No estaba rodeado de zombies. Klein descartó la idea de usar su espiritualidad para envolver el silbato de cobre del señor Asik, golpeó 100 libras sobre la mesa y le dijo al pálido Marik, «Estoy de acuerdo con el trato. Pagaré un anticipo de 100 libras. Pagaré otras 300 libras cada día adicional que esté protegido. La protección comienza ahora». La mirada de Marik pasó por encima de él y aterrizó en algún lugar detrás de él. Él asintió con la cabeza y dijo, «Está bien, ella ha aceptado». Ah. Klein se giró sorprendido solo para ver la pared y nada más que aire. En secreto activó su visión espiritual, pero no pudo descubrir nada. Marik se metió las 100 libras en el bolsillo y dijo con indiferencia, «Puedes regresar ahora. Ella ha comenzado a protegerte, de forma oculta. Si no hubiera adivinado esto de antemano, definitivamente los consideraría a todos ustedes como unos tramposos». Klein inspeccionó su entorno y actuó deliberadamente como si se fuera con los dientes apretados. En el camino, ocasionalmente activaba y desactivaba su visión espiritual, observando constantemente el exterior a través de las ventanas del carruaje, pero no encontró a su supuesta guardaespaldas. De vuelta en el número 15 de la calle Minsk, Klein cerró la puerta, entró en el baño, abrió el grifo y se lavó las manos. El sonido del agua salpicando desapareció cuando se sacudió las gotas de agua y se secó las palmas con una toalla. Luego, levantó la cabeza para mirarse en el espejo e inspeccionar su apariencia. En ese momento, se vio a sí mismo desapareciendo en el espejo antes de transformarse en una mujer con un vestido negro real. La mujer tenía cabello dorado claro y ojos azules. Se veía muy delicada pero su rostro estaba anormalmente pálido. Llevaba un pequeño sombrero negro, se levantó la falda e hizo una reverencia a Klein. Esto. Sin ocultar su sorpresa, Klein retrocedió unos pasos y se apoyó contra la pared. Solo entonces se dio cuenta de que podría ser la guardaespaldas que había contratado por 1000 libras. La imagen en el espejo se oscureció rápidamente y Klein volvió a verse a sí mismo. Todo había vuelto a la normalidad. Capítulo 247. La historia completa. La figura en el espejo era clara, pero era como si la mujer del regio vestido negro nunca hubiera aparecido. Klein activó secretamente su visión espiritual, pero no encontró nada. ¿Acabo de contratar a una fantasma como mi guardaespaldas? Ella es incluso más extraña que un fantasma femenino. Al menos, uno puede ver fantasmas con visión espiritual. Klein tocó pensativamente el silbato de cobre del señor Asik en su bolsillo, sintiendo nada más que su frío. Como antes, no tuvo cambios adicionales. Ella no se ve afectada por el silbato de cobre. Parece que no es una criatura no muerta. Sin embargo, no puedo estar seguro. En ese entonces, el silbato de cobre estaba enterrado conmigo, pero los cadáveres que me rodeaban no actuaron anormalmente. ¿Fue porque los enterrados en el cementerio han experimentado una purificación de los sacerdotes y obispos?
¿Cuándo funciona y cuándo no? Cuando este asunto con el embajador termine, y si todavía estoy vivo, iré al cementerio y trataré de averiguar el alcance de su efecto y sus límites. No siempre puedo llevar una bomba de tiempo como esta. Klein se lavó la cara y salió del baño. Justo cuando recogió el periódico en la sala de estar e iba a leerlo allí o en el dormitorio, escuchó el timbre de la puerta. La mente de Klein se tensó cuando escuchó el tintineo. Se puso el abrigo, con todo tipo de materiales, y caminó con cautela hacia la puerta. Él sabía claramente que el peligro se acercaba en los próximos días. Después de estar de pie detrás de la puerta y esperar un momento, la escena exterior surgió naturalmente en la mente de Klein. La luna carmesí era apenas perceptible en el cielo. Las elegantes lámparas de gas a ambos lados de la calle iluminaban la carretera mojada. Allí estaba un niño con un abrigo viejo. Sus ojos rojos brillantes eran profundos y a la deriva. ¿Ian Wright? ¿Por qué apareció? ¿No es esto lo que vi en la adivinación de mis sueños? ¿Es este el preludio del peligro? Klein abrió la puerta y dio 2 pasos cautelosos hacia atrás. Detective Moriarty. Ian se quitó el sombrero de copa marrón, hizo una reverencia y dijo en voz baja: «Vine a disculparme. Lamento haberte involucrado en un asunto tan peligroso». Klein arrugó las cejas y preguntó: «Lo que debería haber hecho es ir a la comisaría». Ian miró a su alrededor e inclinó la cabeza. «Acabo de salir del Mi-9». «¿Ah, es ese el nombre del Departamento Especial del Ejército?». Klein se hizo a un lado, señaló la sala de estar y dijo: «Tal vez podamos charlar. Tengo que al menos saber qué me colocó en esta situación». Suspiró para sus adentros. Ian no se mantuvo firme mientras seguía a Klein a la sala de estar y se sentó en el mismo lugar que la última vez. Estaba a punto de abrir la boca cuando Klein agregó de repente: «Si lo que planeas decir me pondrá en mayor peligro, entonces no es necesario que me lo digas». «No, todo terminará pronto». Ian tenía una calma que estaba más allá de su edad. Klein se sintió aliviado y le preguntó con curiosidad: «Entonces, ¿qué pasó exactamente?». Antes de que pudiera terminar su oración, vio una figura emerger de los cristales de la ventana del mirador al otro lado de la habitación, un vestido negro real, cabello largo recogido en un moño, ojos azules, rasgos delicados y una cara pálida. Era la mujer que antes había saludado a Klein en el espejo. Esta mujer pareció encontrar una silla ilusoria con respaldo alto y se sentó. Su palma izquierda apoyaba su codo derecho mientras su mano derecha sostenía su rostro, fingiendo escuchar atentamente mientras parecía inexpresiva. Por un momento, Klein se quedó perdido. Ian, que había estado en silencio durante unos segundos, dijo en voz baja: «De hecho, el detective real es un espía del Imperio Feysac. Adoptó a varios niños vagabundos y les enseñó a reunir inteligencia. Yo soy uno de ellos. Así que así es, estuve involucrado en una gran conspiración de espías». Klein de repente se sintió iluminado. Ian miró la mesa de café y continuó: «Tenemos la ventaja de la edad y, a menudo, los demás nos ignoran, lo que nos permite recopilar mucha información útil. Hace 2 semanas, encontré pistas sobre el manuscrito de El Moswin». ¿El Moswin? Klein encontró el nombre familiar. Ian lo miró y explicó: «Turán Ibn El Moswin, el científico más grande después del emperador Roselle, matemático, mecanicista y padre de la máquina de diferencia de segunda generación. Así que es él». Klein recordó de repente la información relevante. No solo era un gran científico, sino también un científico loco. Creía que el defecto inherente a la existencia de los humanos solo podía arreglarse mediante máquinas. Le encantaba comer azúcar como si fuera su propia fuente de energía. Desapareció misteriosamente mientras investigaba una máquina de diferencia de tercera generación y era una figura importante que todos los países estaban tratando de encontrar. Su manuscrito, ¿el manuscrito incluye máquinas diferenciales de tercera generación?, preguntó Klein inquisitivamente. Una máquina de diferencia era un dispositivo mecánico para la computación. Podría mejorar efectivamente la eficiencia de la investigación científica y varios proyectos. En opinión de Klein, era una computadora alternativa en la era del vapor. Por supuesto, solo podía hacer cálculos en la actualidad. Ian negó con la cabeza. «No estoy seguro, en realidad no lo vi. Quizás, tenía algunas ideas relacionadas». Hizo una pausa por un momento, luego pasó a contar lo que había sucedido.
Cuando le informé de esto al Detective Shrill, se puso muy contento y me dijo que hiciera un seguimiento de esa pista mientras se lo informaba de inmediato a su superior. Me tomó algún tiempo determinar dónde estaba el manuscrito, pero tenía miedo del peligro, así que no lo robé directamente. Decidí volver con el Detective Shrill, y después de eso, fue como te dije. La casa del detective Shrill fue infiltrada mientras muchas de las pequeñas trampas no fueron restauradas, y él no respondió a mi solicitud de contacto. La Pandelas Manger intentó capturarme, con su ayuda, confirmé la muerte del detective Shrill. Saqué un diente falso de su cadáver. Oh, eso pasó después de que nos separamos. El detective Shrill me dijo que, inscrito en el interior del diente falso, había un método para contactar urgentemente a su superior. Era un método que ni siquiera él conocía y era algo que solo eliminaría si ocurría un accidente. Klein asintió levemente y dijo, ¿entonces enviaste un telegrama? Una extraña mirada de sorpresa cruzó por el rostro de Ian cuando preguntó, ¿la gente del Mi-9 te dijo eso? No, un amigo mío te vio en la calle Bacardi. Klein inventó casualmente una excusa. Ya veo, Ian asintió deprimido. Me puse en contacto con el superior del detective Shrill en Backlund a través de un telegrama y acordé la hora, el lugar y la forma de encontrarnos, pero muy pronto, la banda Smanger me encontró. No, para ser exactos, era un oficial de inteligencia de la República Intis. Eso fue lo que me dijo la gente del Mi-9. Afortunadamente, el Mi-9 llegó a tiempo y ambos bandos entablaron una batalla caótica. Aproveché esa oportunidad para escapar. Sin embargo, cuando me reuní con el superior del detective Shrill esta tarde, una vez más fui emboscado por los oficiales de inteligencia de Intis. Desafortunadamente, me atraparon y tenía mucho miedo de morir, así que les conté todo lo que sabía. Sin embargo, no cumplieron su promesa y todavía querían matarme. En ese momento, el Mi-9 finalmente me encontró. Es solo en esos momentos en los que pareces un adolescente de 15 o 16 años. Justo cuando Klein estaba reflexionando sobre eso, de repente pensó en un problema de lo que acababa de decir Ian. Cuando descubrió que había quedado algo importante en el cadáver de Shrill y que Ian se lo había llevado con éxito, había descartado el asunto, pensando que el villante carecía de habilidad y que el villante se había perdido algo porque la mediunidad proporcionó poca información útil. Sin embargo, después de confirmar que el embajador tenía un villante de secuencia media del camino vidente, la situación se volvió extremadamente peculiar. Con una mediunidad poderosa, era imposible que no se descubriera el diente falso. Dejar el cuerpo en un lugar tan remoto y difícil de encontrar no parecía una trampa. Combinado con la descripción de Ian, la respuesta fue obvia. Klein asintió con la cabeza y dijo, ¿has pensado alguna vez en la posibilidad de que el superior de Shrill tenga traidores a su alrededor, un traidor que ha desertado a los servicios de inteligencia de Intis? Esa es también la razón por la que Shrill fue expuesto y asesinado cuando obtuvo la pista del manuscrito, así como también por qué te emboscaron. Fue porque el embajador de Intis tenía información sobre el superior de Shrill y por eso no prestó mucha atención al método de comunicación urgente inscrito en el interior del diente. El informe de Shrill a su superior lo llevó directamente a su muerte. Ian se quedó aturdido cuando escuchó eso. Le tomó bastante tiempo antes de que apretara los puños con ira, tratando de calmarse mientras decía, no pensé en eso. Realmente eres un excelente detective. Silenciosamente dejó escapar una bocanada de aire y cambió de tema. He divulgado el paradero del manuscrito al Mi-9 y todo lo demás. También mencionaron su situación de pasada. No sospecharon que yo mintiera, ni enviaron a nadie a vigilarme. Todos fueron a competir por el manuscrito. Sin embargo, con ese tipo de presión, nadie puede mentir. Habiendo dicho eso, Ian se puso de pie e hizo una profunda reverencia. Por favor, permítame disculparme de nuevo. Siento haberte involucrado en esto. En realidad, no es necesario que me ocultes nada. Habiendo entendido toda la situación, Klein sonrió y dijo, no, el principal problema en este asunto fue porque cometí un error que me hizo terminar en mi situación actual. Mientras escuchaba, usó la descripción de Ian de toda la situación y sus reflexiones de los últimos días y confirmó que había cometido 2 errores. Cuando descubrí que el asunto de Ian era más profundo de lo que parecía, acepté la solicitud. Eso no fue un problema ya que solo sentí que se trataba de pandillas, y habría, como mucho,
uno o dos villanes que no se atreverían a exponerse. Pero la adivinación carecía de suficiente información y terminó con un fracaso. Esto estaba dentro de los límites de lo que podría haber resuelto por mí mismo, y normalmente hablando, no habría habido ningún problema. Incluso podría aprovechar la oportunidad para entrar en contacto con los villanes de Backlund. Después de encontrar el cadáver de Sreal y confirmar que el asunto era profundo, debería haber considerado la sensibilidad de mi identidad y salirme de ese caso de manera decisiva. Debería haber dejado que Ian se ocupara de los asuntos posteriores él mismo. Esto no sería problemático y sería una elección bastante cuidadosa. Uno de los errores que cometí fue que no me inmuté ni revelé nada sobre Ian cuando Mersault se acercó a mí. Solo pensé que él era de una pandilla, y que había algunos villanes detrás de esa pandilla. Quien hubiera adivinado que involucraría a una figura como el embajador de Intis, más aún, nunca esperé que Mersault fuera tan precipitado. Después de fallar en su misión, no me amenazó, no me intimidó ni procedió con otras opciones. En cambio, vino directamente a matarme para poder realizar la mediunidad. Ni siquiera me dio la oportunidad de lamentar mi decisión. Como resultado, mi situación empeoró. Entonces, esto no es un error demasiado subjetivo ni demasiado grave. El único error que realmente me llevó a estar en una situación tan pasiva fue un pequeño error que cometí desde el principio. Había alquilado la casa y aceptado la misión como Sherlock Moriarty sin disfrazarme. Esto resultó en que no pudiera huir después de que mi identidad como villane fuera expuesta al embajador. Incluso mientras actuaba horrorizado y frenético, haciendo que el Mi-9 y el departamento de policía creyeran que mi escape fuera normal, no me atrevía a huir. Temía que cuando el embajador no lograra encontrar un objetivo de venganza, informara a los funcionarios sobre mí. Y según mi experiencia como halcón nocturno, la mayoría de los ejecutores oficiales como halcones nocturnos, castigadores por mandato y la mente colmena de maquinaria albergan animosidad hacia villanes incontrolados. Definitivamente no me ignorarían solo porque soy un villane de secuencia baja y comenzaría una investigación. Con el tiempo, mi apariencia sería una clara evidencia. Luego sería perseguido por villanes de secuencia alta de la iglesia de la diosa porque resucité a pesar de haber estado involucrado con un artefacto sellado de grado 0. No hay posibilidad de que los demás se olviden repentinamente de estos asuntos o los consideren nada. Tenía que planificar el peor de los casos con anticipación, y si solo reaccionaba cuando el embajador tomara medidas, definitivamente sería demasiado tarde. Ya sea un asesinato, encontrar un guardaespaldas o comprar artículos, todos requerirán tiempo. Solo si el embajador y su asistente mueren o si se desvía la atención a la investigación de su muerte, podré resolver este peligro latente. Su asistente no tiene un estatus oficial, por lo que no puede interactuar con los oficiales. Para una simple secuencia 9 o secuencia 8 en el mejor de los casos, alguien cuyo paradero se desconoce, no hay razón para hacer el esfuerzo de reportarlo. Por supuesto, su muerte es el mejor resultado, entonces no habrá ningún peligro latente. En comparación con encontrar al señor Asik en busca de ayuda o que me presten atención debido a 0-08 nuevamente, además de ser perseguido por villanes de secuencia alta, asesinar al embajador es la opción relativamente más simple. Incluso si falla, solo puedo soportar uno de los dos resultados. Suspiro, todo se originó a partir de un pequeño descuido al principio. Simplemente imaginaba que en una metrópolis con más de 5 millones de personas y pocas personas que me conocían mientras evitaba deliberadamente a los halcones nocturnos, no había necesidad de que me disfrazara todos los días, ya que sería más fácil para los demás notar algo mal. Sin embargo, por un error tan pequeño, tendría que pagar más de 10.000 libras de oro como precio sin tener ninguna garantía de resolverlo. Realmente soy como un payaso, con un error que desencadena una reacción en cadena, solo para resultar en un intento desesperado de equilibrarme para complacer a la audiencia. Todo esto se debe a mi falta de experiencia. Esta es la primera vez en mis dos vidas combinadas que he sido un fugitivo. Una vez que este asunto esté completamente resuelto, exponer mi identidad como villane ya no sería tan peligroso. Solo pensarían que obtuve una poción mientras encontraba un guardaespaldas y no dudarían de mis orígenes. Por supuesto, en el futuro tendré que acostumbrarme a llevar gafas y bigote para que la gente que me rodea se vaya acostumbrando poco a poco a mi nueva imagen. En el futuro, cuando pregunten por mí, solo pensarán en esta nueva imagen.
Habiendo pensado en todo el asunto, la risa de Klein se hizo más pronunciada, lo que hizo que Ian se sintiera extraño. Es hora de que me vaya. Necesitaré desaparecer por un tiempo, de lo contrario, podría ser encarcelado. Ian se puso el sombrero, se despidió y se fue. Klein no lo detuvo, mirándolo desaparecer en la luz de la luna carmesí, mientras la mujer junto a la ventana del mirador había desaparecido sin que él se diera cuenta. Capítulo 248. Esperando desde ambos lados con ambos lados al tanto del paradero del manuscrito de El Moswin, este asunto llegaría a su fin esta noche. Por lo tanto, el embajador tendría la libertad de vengarse. ¿Es esta la razón del peligro inminente? Klein obtuvo una comprensión aproximada de los resultados de la adivinación y el presagio inexplicable. Si no hubiera tenido el encanto del lenguaje de la maldad o el poderoso guardaespaldas que le costó 1000 libras durante 3 días, habría ido descaradamente a la estación de policía o a la sede de la iglesia del dios del vapor y la maquinaria en Backlund, quizás a la Santa Catedral Yerland para una estancia temporal. Podía evitar posibles ataques y esperar el asesinato del embajador. En cuanto a cuán exitoso sería el asesinato, Klein tampoco estaba seguro. Ya había considerado el peor resultado y tenía un plan para ello. Pero ahora, con el doble de preparativos, ya no quería evitarlo. Se quedaría en casa y fingiría no saber nada. En el fondo, incluso estaba deseando que sus atacantes llamaran a su puerta. Secuencia 9. Cazador Mersault fue asesinado por mí. Si vuelven a enviar a alguien más, al menos sería una secuencia 7, o incluso una secuencia 6 o 5. Incluso podrían venir en números, pero de todos modos, mientras los termine, obtendré fórmulas y características de Villande. Entonces podré compensar algunas de mis pérdidas. Sí, le diré a la señorita guardaespaldas que tuve buena suerte y logré beneficiarme de la oreja negra que compré y me convertí en Villande. Después de todo, cuando la batalla se vuelve intensa, no hay forma de ocultar mis poderes en ese momento. Además, lo que estoy diciendo es casi la verdad. Me beneficié bastante de la oreja negra. Mientras Klein consideraba lo que vendría pronto, dibujó casi instintivamente el signo de la luna carmesí en su pecho. Que la diosa me bendiga porque el Villande que viene es del camino del vidente. Oró en silencio. Mientras pensaba en eso, miró alrededor de la habitación en busca de su guardaespaldas. Le preocupaba que ella se escapara sin un sonido después de escuchar toda la historia. Las luces del comedor eran cálidas e iluminaban la mesa de café, el sofá y las sillas. No había nadie más en la habitación excepto él. A medida que Klein se ponía nervioso gradualmente, de repente vio aparecer una cara en la cubierta de cristal de la lámpara de gas de la sala de estar. El rostro estaba pálido, con cabello dorado pálido y apariencia delicada. Esta dama confía bastante en su propia fuerza. La mente de Klein se calmó y se susurró a sí mismo, yo también soy un Villande. Aposté por un artículo que compré en la reunión de Caspar si me beneficié de él, lo que dijo era verdad. Independientemente del método al que tuviera que enfrentarse, estas frases soportarían una prueba de verdad. Pero cuando se juntan estas dos frases, uno pensaría que los beneficios lo convirtieron en un Villande. La cara en la cubierta de vidrio asintió levemente y desapareció rápidamente sin ninguna otra reacción. La expresión de Klein no pareció cambiar, pero exhaló secretamente en su corazón. Sin quitarse el abrigo, volvió al sofá, cogió un periódico y se puso a leer. Después de un rato, el tintineo volvió a resonar. Alguien había vuelto a tocar el timbre. ¿Quién es? Klein se tensó de inmediato. Se metió las manos en los bolsillos, tocando sus cartas del tarot y el amuleto lenguaje de la maldad. Caminó lentamente hacia la puerta, y con la ayuda de sus habilidades como payaso, predijo lo que vería después de abrir la puerta. La luna carmesí seguía siendo apenas visible, las elegantes lámparas de gas no habían cambiado y un sargento con un uniforme a cuadros en blanco y negro y 3 galones en las charreteras esperaba impaciente junto a la puerta. Tenía una barba castaña corta y no era otro que el sargento que se había ocupado del caso de autodefensa de Sherlock Moriarty. Creo que Jürgen mencionó su nombre. ¿Sargento Faxine? Bueno, puedo recibir la fianza de 10 libras mañana o al día siguiente. ¿Qué está haciendo aquí? ¿El Mi 9 lo envió a buscar a Ian Wright? ¿O para informarme de que debería esconderme temporalmente del peligro? Confundido, Klein agarró la manija.
Dentro de la embajada de Intis en el distrito oeste de Backlund, las luces estaban encendidas. El aroma de diversos perfumes y alcohol, acompañado de melodiosas melodías, se extendió por cada rincón. Se estaba celebrando un baile. Durante sus años como embajador, Bakerland solía celebrar bailes en la embajada, invitando a los banqueros del reino, a los grandes propietarios de fábricas, filántropos y otras personas conocidas, ricas y poderosas, así como a abogados. También se dieron oportunidades aleatorias a algunos de los comerciantes de menor rango. En esta atmósfera, les contaba a los invitados sobre la prosperidad y la apertura de Trie, y cómo la República de Intis ya no estaba dominada por nobles, banqueros, dueños de fábricas y abogados. Ellos, directa e indirectamente, se hicieron cargo de una gran parte de los escaños parlamentarios, determinando la dirección de las políticas gubernamentales, gozando de verdadera libertad y altos estatus. Hoy, Bakerland estaba haciendo lo mismo. Con una copa de vino en la mano, revoloteó entre los invitados, como para demostrar que estaba presente en el baile sin salir. Ya deberían haber recibido el manuscrito. Después de enterarme de que Ian Rad apareció en la oficina de telégrafos por ese detective tembloroso, he estado poniendo planes en acción. Ahora es el momento de cosechar las recompensas. Bakerland, con su rostro delgado pero elegante, tomó un sorbo del vino Urmir parecido a la sangre y se dirigió al balcón, con la intención de respirar el aire fresco de la noche. Después de enterarse de que Ian había enviado el telegrama, como conspirador veterano y oficial de inteligencia profesional, Bakerland fue muy consciente de que Ian estaba contactando al superior de su superior. Por lo tanto, rápidamente hizo que el doble espía, que se había infiltrado en el equipo de inteligencia Backlund del Imperio Feysak, investigara y obtuviera la hora, la ubicación y la forma de reunión acordadas por Ian y el líder del equipo. Después de eso, fingió que no había pasado nada y continuó enviando gente a buscar a Ian cerca de la calle Bacardí. Encontró con éxito a Ian y también atrajo la atención del Mi-9. De acuerdo con su plan, su oficial de inteligencia había dejado ir a Ian deliberadamente, para que el Mi-9 pensara que estaban en la misma línea de partida. Después de paralizar a su principal oponente, llamó a otros agentes de inteligencia no expuestos para emboscar a Ian y al líder del equipo del Imperio Feysak. Quería encontrar el manuscrito y sacarlo de contrabando del reino de Loen sin ser detectado por el Mi-9. La situación había progresado tan bien como esperaba, pero la noticia que llegó por la noche dejó su corazón pesado. Había aparecido gente del Mi-9. Habían aparecido a pesar de haber sido supuestamente engañados. Con Rosago alrededor, definitivamente no es por adivinación. Además, el Mi-9 no es bueno para la adivinación. Eso significa que tenemos un espía entre nuestras filas. Esperemos que Rosago pueda estar un paso por delante de ellos y agarrar el manuscrito para entregárselo a Sombra para su extracción. Bakerland había organizado deliberadamente el baile para evitar sospechas, pero como tal, no pudo involucrarse en los acontecimientos. Todo lo que podía hacer era rezar para que sus subordinados llegaran a algo. Según sus planes, una vez que Rosago tuviera éxito, transferiría inmediatamente los elementos a otro oficial de inteligencia, uno que nunca antes había sido activado. Entonces Rosago alejaría al Mi-9 y, creando algunos problemas, los mantendría fuera de vista y los distraería de su compañero. Durante este proceso, Bakerland le pidió a Rosago que matara al detective mientras estaba en ello. Si no fuera por él, nadie del Mi-9 lo habría sabido. Todo habría ido bien. Mi participación con la pandilla Smanger no habría sido revelada, y no sería transferido de regreso al país. En realidad, no se escapó, pensando que el Mi-9 seguiría protegiéndolo y que quedarse en casa es más seguro que huir. Bakerland se frotó la cara. Ya había recibido órdenes de que una vez finalizada la operación relativa al manuscrito, entregaría todos los asuntos de inteligencia al oficial militar de mayor rango en la embajada y esperaría la llegada del nuevo embajador. Bakerland se mostró bastante reacio a separarse de Backlund. A pesar del mal tiempo y la fuerte contaminación, Backlund era una de las ciudades más prósperas del mundo. Además, las damas aquí son más conservadoras a diferencia de esas zorras de casa. Seducirlas lentamente en la cama y quitarles las ataduras, poco a poco, es un logro muy satisfactorio y fascinante. Desafortunadamente, tengo que despedirme de estas hermosas damas. Bakerland pensó con tristeza, y se sintió cada vez más resentido con el detective que se atrevió a oponer resistencia.
En cuanto a la seguridad de Rosago, Bakerland no estaba preocupado en absoluto. Creía que mientras Rosago quisiera, mientras no fuera el objetivo de un villande de secuencia alta, podría escapar de inmediato. Esto se debía a que Rosago tenía poderes especiales de villande. Mientras se perdía en sus pensamientos, los ojos de Bakerland se iluminaron de repente. Vio a una joven con un vestido carmesí parada en el borde del balcón con una copa de vino en la mano. Tenía una cara bonita y un temperamento amable. Su cabello era negro como la tinta y exuberante, y sus ojos castaños claros parecían decir mucho. Bakerland se acercó de inmediato y comenzó a charlar con ella. Se enteró de que la dama era hija de un comerciante de madera llamado Eileen, y que su padre no era muy rico y estaba tratando de ascender de rango. Con su condición de embajador de Intis, Bakerland rápidamente recibió el afecto de Eileen. Después de compartir 2 bailes, sus cuerpos se volvieron más íntimos. Bella dama, me gustaría invitarla a mi habitación para degustar un poco de vino Urmir de 1286. Eileen respondió, casi sin dudarlo, está bien. Los dos salieron del salón de baile y fueron secretamente al segundo piso. Entraron en la habitación de Bakerland y él ordenó a los guardias que se mantuvieran alejados de ellos y no lo molestaran. Antes de que apareciera el llamado vino Urmir 1286, Bakerland había llevado apasionadamente a Eileen a la cama. Mientras retosaba en la cama, la sencilla falda de Eileen se deshizo cuando sus brazos puros y hermosos lo abrazaron. Mientras sus manos agarraban los hombros de Bakerland, sus uñas y venas repentinamente brotaron patas de araña negras, delgadas y esponjosas. ¡Ban! Los ojos de Eileen se abrieron de repente cuando una espuma blanca salió de su boca. Bakerland retiró el puño que había usado para golpear su abdomen y se levantó de la cama. Ya no tenía las acciones apresuradas de antes y, en cambio, tenía una expresión fría. ¿Quién te envió? Bakerland preguntó con voz profunda. Eileen intentó ponerse de pie, pero el dolor era insoportable. Sus ojos estaban llenos de conmoción y miedo. Al ver la expresión en el rostro de la niña bonita, Bakerland sonrió y dijo, es cierto que me gustan las mujeres hermosas, pero conozco este problema mío. Entonces, cada vez que conozco a una hermosa dama, soy especialmente cuidadoso. Habla, ¿quién te envió? No te molestes en resistirte. Soy muy bueno usando fuego. Capítulo 249. El asesinato. Eileen cerró la boca con fuerza y miró enojada el rostro delgado y sonriente del embajador, con un toque de terror. Bakerland extendió su mano derecha que estaba cubierta por una columna de llamas anaranjadas que bailaban en silencio. Dio 2 pasos hacia adelante, haciendo un gesto como si estuviera presionando su palma contra la piel de Eileen. Esto hizo que Eileen pensara en las descripciones de muchas novelas en las que los interrogadores crueles usaban hierro al rojo vivo para marcar el cuerpo de su objetivo, provocando una experiencia extremadamente dolorosa. No puedo ser tan brutal con una dama tan hermosa. Bakerland de repente detuvo su palma derecha extendida y se rió suavemente. Se estremeció de repente, convirtiendo la llama naranja en un largo látigo rojo. El largo látigo que tomó forma de espinas encendió el aire a su alrededor. ¡Pau! Bakerland azotó a Eileen con su látigo llameante, quemó su ropa y dejó una marca oscura en su piel. Su rostro se contrajo mientras gritaba. ¿Quién te envió? Bakerland preguntó de nuevo con voz suave. Los labios de Eileen temblaron un par de veces antes de que finalmente los abriera. Era mientras Bakerland escuchaba inconscientemente la respuesta, sus ojos de repente se inyectaron en sangre. ¡Oh no! Bakerland se echó hacia atrás y rodó hasta el suelo. En el lugar donde había estado parado, una llama se elevó y formó un muro de fuego. ¡Splat! 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 Sangre y carne como lluvia salpicaron contra la pared y produjeron sonidos crepitantes. Algunos de ellos penetraron la llama, dejando un fino rastro de sangre en el suelo. Al final de este camino estaba el embajador de Intis, Bakerland, que se había levantado una vez más. Vio que el abdomen de Eileen había sido desgarrado y 2 brazos envueltos en un líquido viscoso sobresalían del interior. Con un repentino empujón de los 2 brazos, una figura se abrió camino desde el vientre de la hermosa Eileen. Eso estaba cubierto de un líquido rojo sangre espeso y retorcido que goteaba continuamente, y era aproximadamente del tamaño de un macho adulto.
Era difícil imaginar que una mujer normal como Eileen, sin una protuberancia en el abdomen, tuviera algo así escondido dentro de su cuerpo. ¿Cómo se almacenó allí? ¡Boom! El cuerpo debajo de la cabeza de Eileen explotó por completo, convirtiéndose en pura carne y sangre, tomando la forma de una figura humanoide y mezclándose con el líquido que goteaba para convertirse en una extraña túnica roja. La figura reveló su verdadera apariencia. Era tan hermoso que parecía una mujer. La túnica de color rojo sangre que vestía parecía una flor floreciendo bajo la iluminación de las llamas. Obispo Rosa. Como oficial de inteligencia veterano, Bakerland identificó inmediatamente el nombre de la secuencia correspondiente ante él. Secuencia 6 de la vía suplicante de secretos, Obispo Rosa. Cada Obispo Rosa era un experto cuando se trataba de magia de carne y hueso. Los villanes en esta secuencia podrían esconderse dentro de los cuerpos de otros, evitando así todo tipo de investigaciones. Pero en el momento en que emergen, los anfitriones perderían la vida. Por el Señor, la cabeza restante de Eileen dejó escapar un grito bajo y cerró los ojos para siempre. El Obispo Rosa estiró su mano derecha y golpeó su pecho 4 veces en el orden de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda. Con el color de la sangre y la luz de las llamas reflejándose en sus ojos, miró a Bakerland y dio un repentino paso hacia adelante con el pie derecho, atravesando la pared de fuego. No recibió ningún daño por el fuego, solo con un líquido rojo oscuro que goteaba continuamente. Bakerland se retiró una vez más cuando de repente levantó la voz. ¡Alguien! ¡Ayúdenme! Aunque su asistente más capaz, Rosago, y varios agentes de inteligencia habían sido enviados en una misión, todavía no faltaban villanes en la embajada. Eran oficiales militares que habían recibido permiso del reino de Loen. Eran las fuerzas defensivas disponibles. Una secuencia 5, una secuencia 6, 3 secuencias 7 y una combinación de casi 10 secuencias 8 y 9. La voz de Bakerland resonó por la habitación, pero no salió de ella. La música afuera no se detuvo y el baile continuó. Era como si la habitación se hubiera convertido en un mundo completamente aislado. Esto. Bakerland dejó de gritar, entrecerró los ojos y miró a su alrededor. El Obispo Rosa no tenía prisa por actuar. Dijo con una sonrisa, fue por tu propia voluntad, las reglas las decidiste tú mismo. Le dijiste a los guardias que no te molestaran ni se acercaran, ni que dejaran que nadie se acercara. Si simplemente magnifiqué tu voluntad y tus reglas e hice una ligera distorsión. Si quieres escapar de este aislamiento, tienes que derrotarte a ti mismo. La expresión de Bakerland cambió ligeramente. Lo que parecía ser el cumplimiento de las reglas era, de hecho, una distorsión de las mismas. La característica de usar el poder de la autoridad para servirse a sí mismo le hizo pensar en el nombre de otra secuencia. Varón de la corrupción. Bakerland gruñó. Esta era la vía del abogado, que era la secuencia 6 de la vía del emperador oscuro. Antes de que pudiera terminar su oración, el rostro de Bakerland de repente se volvió extremadamente sombrío cuando soltó, Pastor, eres un pastor. ¿Quién de la Orden de Aurora eres, señora? ¿Por qué me estás asesinando? El Obispo Rosa, no. Pastor se rió entre dientes. No necesitas saber quién soy, acepta las bendiciones del Señor. Su cuerpo de repente se puso rígido antes de que pudiera terminar su oración. Era como si sus articulaciones estuvieran cubiertas de óxido y parecieran haberse convertido en una marioneta. Bakerland se echó a reír con entusiasmo. La tristeza de antes desapareció en un instante, sacó un pañuelo blanco del bolsillo izquierdo del pecho y se secó la comisura de la boca. Me alegra que hayas podido charlar conmigo durante tanto tiempo. Me dio suficiente tiempo. Después de quitar el pañuelo blanco, una cabeza del tamaño de un pulgar salió de su bolsillo izquierdo del pecho. Era la cabeza de una marioneta con ojos completamente negros. El pastor abrió la boca y estaba a punto de hablar cuando escuchó una voz hueca que parecía venir de lejos. Usted después de una pausa, su cuerpo repentinamente floreció y su piel se volvió oscura. 2 cuernos de cabra curvos con patrones extraños y siniestros brotaron de su cabeza, así como alas detrás de su espalda que apestaban a azufre cuando aleteaban. El pastor se movió instantáneamente 3 metros hacia adelante, transformándose en una criatura diabólica. Pero aún así, era como si cada una de sus articulaciones estuviera firmemente encadenada.
Sus movimientos eran rígidos y lentos, y sus pensamientos comenzaban a desdibujarse. ¿Todavía tienes el poder del diablo? Como se esperaba de un pastor, déjame enviarte a tu Señor. Sin más preámbulos, una lanza larga en llamas con una punta blanca ardiente se materializó en el medio de la palma derecha de Bakerland. Inclinó la espalda, a punto de arrojar la lanza para inmovilizar al pastor contra la pared y reducirlo a cenizas. Secuencia 7. Pirómano de la ruta del cazador tenía el antiguo nombre, Mago de Fuego. Kof. 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 En ese momento, Bakerland comenzó a toser violentamente, tosiendo tan fuerte que sintió como si estuviera a punto de escupir su corazón y pulmones. Su lanza llameante perdió el control por su tos y desapareció, centímetro a centímetro. Su cara se sonrojó y su frente estaba ardiendo por su ataque de tos. Su influencia sobre su enemigo, que derivaba de un objeto místico, fue eliminada. El pastor se liberó de su lentitud y volvió a la normalidad. ¿Por qué crees que estaba teniendo una conversación tan larga contigo, como se siente una neumonía severa y una tos imparable? Preguntó el diabólico rostro con las comisuras de los labios enganchadas. Al escuchar esas palabras, Bakerland de repente recordó la hermosa y encantadora apariencia del enemigo cuando apareció por primera vez, y dijo con pesar, Kof, Kof, una enfermedad. Tú, Kof, Kof. Mataste. Kof, 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 una demonia de la secuencia aflicción. El pastor disipó su forma diabólica cuando su figura se convirtió en una serie de imágenes residuales apiladas. Se rió entre dientes y dijo, no, solo recibí un regalo del santo tenebroso. Sé que los conspiradores tienen todo tipo de medios a su disposición, así que usaré mi habilidad más fuerte ahora, para que no tengas ninguna esperanza innecesaria. Un libro apareció ante él, un libro traslúcido y borroso. El libro antiguo se volteó rápidamente y con un cántico suave, grabé. Siempre que lo haya grabado, podré usarlo una vez. Esta es una habilidad que Santo Tenebroso me había demostrado deliberadamente. Aunque solo tengo la mitad de su efecto original, todavía es suficiente. La voz del pastor se volvió hueca y su cuerpo fue envuelto por la oscuridad que brotaba del libro. Rápidamente se convirtió en un pequeño gigante, de unos 2.3 a 2.4 metros de altura. Todo su cuerpo estaba cubierto por una fría armadura negra. En el espacio donde deberían estar sus ojos, había 2 manchas rojas carmesí brillantes. El caballero oscuro levantó una espada en sus manos, dio un paso hacia adelante y lanzó un golpe implacable. No, ¿por qué? Mientras Bakerland gritaba trágicamente, las capas de llamas que brotaban de su cuerpo se dividieron. Todo tipo de luces explotaron y se abrieron, y su cuerpo se dividió en 2 mitades. Tud. Bakerland cayó al suelo. No salió sangre de su enorme herida, incluso su alma parecía estar corroída y destruida por la espada negra que no parecía existir. ¡Boom! 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 Las columnas de fuego que salieron del cuerpo de Bakerland perdieron el control, provocando la explosión que sacudió la habitación y envió el cristal a vibrar. Y en ese momento, el aislamiento que había creado su propia voluntad se desvaneció con su muerte. El pastor no se detuvo, ni esperó a que apareciera la característica villante. Recuperó su apariencia discreta y aprovechó la oportunidad antes de que llegaran los oficiales militares de la embajada, corriendo a través de las capas de muros y hacia la oscuridad exterior. En el número 15 de la calle Minsk, Klein se detuvo con la mano derecha en el picaporte. Decidió lanzar una moneda antes de abrir la puerta. Como Ian ya había llegado, la revelación que había visto en el sueño ya había sucedido. Eso significaba que el peligro podía llegar en cualquier momento. Mientras murmuraba las palabras "el visitante de afuera traerá peligro", Klein levantó un cuarto de centavo y lo vio caer a su palma, con el lado del número hacia arriba. Negativo. Klein murmuró para sí mismo mientras alcanzaba la manija. Sin embargo, no bajó la guardia. Sabía que había un villante de secuencia intermedia del mismo camino que él en el lado del embajador que podía interferir con su adivinación. Si fuera esa persona, sería normal que obtuviera el resultado incorrecto. Es una pena que no tenga el tiempo ni la oportunidad de investigarlo por encima de la niebla gris. Klein miró a través de la puerta por un momento con su visión espiritual. Al darse cuenta de que no pasaba nada, abrió la puerta y retrocedió 2 pasos. Vestido con un uniforme a cuadros en blanco y negro,
El sargento Faxine se quitó el sombrero y dijo con una expresión seria: los altos mandos me han enviado para decirle que debe tener cuidado esta noche y mañana. Tenga cuidado con los extraños. Capítulo 250. Rica experiencia en cortejar la muerte bien. Klein asintió solemnemente. El sargento Faxine se tocó el pelo corto y dijo: hay otros arreglos. Te las explicaré en detalle y tú podrás decidir por tu cuenta. Lanzó su mirada hacia la sala de estar. Klein hizo un cortés gesto de invitación, luego vio que el sargento Faxine cerraba la puerta detrás de él, se acercaba al sofá y se sentaba. ¿Cuáles son tus planes? Klein se mantuvo puesto el abrigo, con las manos todavía en los bolsillos. Faxine se inclinó levemente hacia adelante, juntó las manos y dijo: debería ser consciente de que ha ofendido a ese embajador. Esta noche o mañana será el periodo más peligroso para ti. Los superiores te han dado 3 opciones. La primera es ir a la Santa Catedral del Viento durante 2 días. Sé que eres un creyente del dios del vapor y la maquinaria, pero la Catedral del Santo Yerlan está demasiado lejos y es fácil que surjan problemas en el camino. Klein asintió indiscerniblemente y esperó a que el sargento le diera la segunda opción. De repente, su visión se volvió borrosa y su cabeza se entumeció. Sintió como si hubiera una capa de vidrio grueso a su alrededor. Vio que la apertura y el cierre de la boca del sargento Faxine se ralentizaban y notó que sus pensamientos se habían vuelto lentos. Este sentimiento era muy familiar. Klein pensó de repente en el títere de la familia Antigonus, artefacto sellado 2-049. En aquel entonces, se vio afectado repetidamente de manera similar, pero el capitán Dan Smith y los demás lo habían despertado. Para asegurarse de que los demás pudieran detectar cualquier anomalía de manera oportuna, siguieron estirando y retrayendo los brazos. La familia Antigonus tiene el camino del vidente. La habilidad de esta persona es similar a la marioneta de la familia Antigonus. Él es el villano de secuencia media del camino del vidente. Como era de esperar, es él. Klein volvió en sí, pero no había Dan Smith para despiértalo. Los músculos del rostro del agente Faxine empezaron a retorcerse. Pronto, se convirtió en un caballero de cabello negro y ojos azules. Tenía un rostro hermoso y una barba diminuta. Dijo con una sonrisa: con el tiempo, esta es una de las habilidades más difíciles de manejar para cualquiera que no sea un villano de alta secuencia. Mientras hablaba, Klein vio la imagen de la mujer con el vestido negro real aparecer en el cristal de la ventana del mirador. Caminó lenta y rígidamente fuera del vaso. Su cabello rubio, su rostro delicado y su rostro pálido la hacían parecer más una muñeca que una persona viva. Nunca pensé que podrías contratar a un guardaespaldas tan poderoso. Si no fuera por mi adivinación antes de tiempo, podría haber muerto aquí. ¿Qué tipo de compensación pagó? Por cierto, mi nombre es Rosago. Rosago no miró hacia atrás mientras seguía sonriendo a Klein, pero no esperaba una respuesta fluida del hombre que controlaba. En ese momento, de repente sintió una brisa fría soplar en su cuello, haciendo que su cabello se erizara cuando la piel de gallina apareció por todo su cuerpo. Parecía haber una persona invisible en su espalda, respirando en su cuello. Rosago se rió, levantó la mano izquierda y chasqueó los dedos. ¡Pau! De repente, las llamas se elevaron desde su espalda y una sombra transparente se prendió en llamas, convirtiéndose rápidamente en cenizas. En la visión de Klein, estos movimientos se dividieron en una cuadrícula de imágenes. Esto no se debió a que su oponente se hubiera vuelto lento, sino a que sus pensamientos cada vez más lentos. Él ya me tiene bajo control. ¿Por qué no está directamente matándome? A todos los villanos les gusta participar en largos monólogos. No, no es estúpido. Está tratando de ocultar algo con esta discusión. Klein trató de pensar, de averiguar el problema, pero sus pensamientos se movían a un ritmo irresistiblemente lento. Miró fijamente a Rosago, asimilando cada detalle suyo. Finalmente, vio una figura en cada uno de los ojos de Rosago, una figura con cabello rubio, ojos azules, rostro pálido y un vestido regio gótico negro oscuro. Y en ese momento, la mujer seguía detrás de Rosago. Ella todavía estaba cerca de la ventana del mirador, caminando hacia él como una marioneta manipulada. Él realmente no la ha controlado todavía. Ella todavía está tratando de resistir y luchar. Están peleando en el reino del misterio. Necesito hacer algo.
Necesito inclinar la balanza. Klein dirigió su atención al encantó lenguaje de la maldad que tenía en la mano izquierda. Era frío y resbaladizo, lleno de maldad. Se alegraba de no haber bajado la guardia y haber mantenido un estado listo para la batalla todo el tiempo. Solo podía lastimarse a sí mismo para lastimar a su oponente. Klein reunió sus fuerzas y luchó por hablar. Sus cuerdas vocales parecían haberse podrido y su garganta se retorcía con dificultad. Dijo con voz ronca en el antiguo Hermes con un ritmo entrecortado, asqueroso. Cuando su voz resonó en el aire, Klein sintió un dolor corrosivo en la palma de la mano izquierda y escuchó susurros ilusorios que podrían volver loca a una persona. Este era un estado con el que estaba familiarizado y no afectó sus intentos posteriores. El intento fue inyectar la mayor parte de su espiritualidad en el encanto del lenguaje de la maldad que no requería el control de su cuerpo. En 3 segundos, la voz del verdadero creador descendería sobre el mundo físico y penetraría en los oídos de la criatura más cercana a él. 3. El preludio, el estruendo, lo ilusorio, los susurros malignos se esparcieron en un instante. Klein sintió un hormigueo en el cuero cabelludo, su mente bullía, sus venas palpitar. Le resultó difícil enfocar su mente. A una mesa de café de él, la expresión de Rosago se había vuelto repentinamente a la deriva. Su rostro se hinchó cuando la figura de la mujer en sus ojos de repente se volvió más clara. 2. La mujer pálida con el regio vestido negro detrás de él aceleró sus acciones, pero pronto frunció el ceño de dolor. En este momento, Klein sintió el debilitamiento de la influencia como lo deseaba, recuperó sus suaves procesos de pensamiento y sintió como si sus articulaciones estuvieran nuevamente llenas de lubricante. Habiendo experimentado desvaríos todo este tiempo, soportó la locura y el dolor, rápidamente sacando y lanzando el encantamiento lenguaje de la maldad de su palma izquierda a Rosago. 1. El encantó de hierro negro, con sus muchos símbolos y patrones de aspecto siniestro, se derritió. Rosago acababa de recuperar algo de la compostura y estaba tratando de saltar a un lado cuando vio una rica oscuridad y escuchó un murmullo que contenía un conocimiento inmenso y una locura extrema. Ningún ser humano pudo describir tal sonido. Todas las venas de la cabeza de Rosago sobresalían como si estuvieran a punto de estallar. Cayó al suelo, retorciéndose y luchando mientras su piel se rompía, centímetro a centímetro, dejando al descubierto la carne debajo. Al mismo tiempo, Klein y la mujer rubia de ojos azules tampoco pudieron resistir el dolor mientras caían al suelo. Cada uno de ellos soltó gritos trágicos, el dolor insoportable se sintió como si alguien les hubiera apuñalado las sienes con una varilla de perforación. Sus ojos se pusieron inyectados en sangre cuando un líquido rojo corrió por sus narices. No podían ver ni sentir el mundo exterior. El experimentado Klein fue el primero en recuperarse. Se puso en pie tambaleándose y vio que Rosago se había arrancado la ropa y se había quitado la piel, dejando al descubierto la carne y las venas. Era como un legendario monstruo rojo al que hubieran desollado. Constantemente rodaba por el suelo mientras gemía de dolor, como si estuviera a punto de perder el control. Klein no esperó el resultado, porque no podía permitirse la posibilidad de que la otra parte obtuviera los beneficios, además de convertirse en un devoto del verdadero creador. Él creía que el dios maligno definitivamente también estaba enfurecido. Sacando su revólver y ajustando el cañón a la posición de disparo, Klein avanzó 2 pasos, rodeó la mesa de café y apoyó el cañón de su arma contra la cabeza de Rosago. ¡Van! 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 Vestido con su traje cruzado negro, miró fijamente a su enemigo mientras disparaba 5 rondas seguidas, viendo cómo la cabeza de su enemigo se hinchaba y explotaba en una mezcla de rojo, blanco y negro que salpicaba por todo el suelo. Capitán, gracias por demostrarme esto antes. Klein jadeó mientras bajaba su revólver antes de sonreír brillantemente. Frente a él, el cadáver decapitado de Rosago vaciló un poco antes de desplomarse al costado del sofá. Solo entonces la mujer del regio vestido gótico negro detuvo sus gritos. Su lucha y su rodar se ralentizaron, pero su piel pareció volverse mucho más translúcida. Al ver la carne del cadáver de Rosago retorcerse, Klein no dudó en usar su encantamiento Requiem creado por él mismo. Bajo la atmósfera tranquila y serena, el cadáver finalmente dejó de moverse. Al ver esta escena, Klein pensó en algo, sacó otro encantamiento y cantó en voz baja, carmesí.
Luego, le inyectó algo de su espiritualidad y le lanzó este hechizo a su guardaespaldas, la mujer con el cabello dorado pálido y el rostro blanco pálido. A medida que emanaban los poderes adormecidos, la mujer que todavía estaba debilitada por el efecto de las voces persistentes se calmó instantáneamente y cayó en un profundo sueño. Solo para estar seguro, Klein lanzó otro encantamiento para dormir, temiendo que lo interrumpieran durante lo que planeaba hacer a continuación. El número 15 de la calle Minsk volvió a tener paz. Esta vez, no se rompió nada, solo el suelo estaba contaminado, ya que la lucha entre las tres partes era mística y estaba más allá del ámbito físico. Al mirar el cadáver de Rosago y luego a su guardaespaldas dormida, Klein se burló de sí mismo, también es bueno cortejar a menudo a la muerte. Al menos gané algo de inmunidad. No intentó el ritual de la mediumnidad de inmediato porque Rosago ahora estaba contaminado por el verdadero creador y comunicarse directamente con el espíritu equivalía a suicidarse. Pero eso no significaba que Klein no tuviera otra opción. Planeaba hacer la mediumnidad sobre la niebla gris trayendo a Rosago con él. Con el nivel de su cuerpo espiritual actual, incluso con el aumento proporcionado por el silbato de cobre del señor Asik, no pudo mover una cámara portátil, mucho menos un cadáver que era varias veces más pesado. Sin embargo, la mediumnidad no se hizo con un cadáver, sino con la canalización de la espiritualidad remanente. Klein sacó una vela, preparó rápidamente una ceremonia ritual, se convocó a sí mismo y respondió a sí mismo, convirtiéndose en un cuerpo espiritual especial. Después de convertirse en espíritu, vio los distintos vestigios de la espiritualidad de Rosago y se dio cuenta de que la condición física de la señorita guardaespaldas era un poco extraña. En realidad, ella se encontraba en un estado bastante similar al de él, pero también había grandes diferencias. Sin perder tiempo en pensar, Klein llevó el silbato de cobre de Asik, envolvió el resto de la espiritualidad de Rosago y entró por encima de la niebla gris. Después de conjurar los elementos rituales apropiados y montar un altar simple, Klein rápidamente comenzó el ritual de la mediumnidad. Durante este proceso, se sorprendió al descubrir que ya no necesitaba orar a nadie para poder comunicarse directamente con el espíritu. Era como si fuera un verdadero medium espiritual. Uf. ¿Es este algún poder especial que poseo en el misterioso espacio sobre la niebla gris? Un pensamiento pasó por la mente de Klein cuando comenzó a recitar la declaración de adivinación. Las fórmulas de pociones para el camino del vidente. Capítulo 251. Ganancias. Las fórmulas de pociones para el camino del vidente. Klein se reclinó en su silla y trató de comunicarse con el espíritu a través de la adivinación del sueño. En un mundo gris ilusorio que no parecía surrealista, una lámpara de gas se encendió de repente, iluminando las losas de piedra del suelo y un escritorio con un pergamino de piel de cabra colocado encima. Después de que aparecieran las fórmulas vidente y payaso una tras otra, Rosago se quedó allí con una camisa de piel, escuchando una voz de origen desconocido. Antes del avance, debo advertirte que has dependido demasiado de la adivinación. La adivinación es una revelación, un resultado, no puede decirnos el proceso. Por ejemplo, podría decidir invertir todo su dinero porque su adivinación dice que una acción de ferrocarril puede generar dinero, pero, de hecho, lo que realmente significa esa revelación es que a la larga, en 30 años, las acciones de los ferrocarriles ganarán dinero y, antes de eso, caerán más de lo que suben. El destino no es tan fácil de dominar y hay muchas ocasiones en las que es imposible cuantificarlo. La adivinación no es todopoderosa. Además, la adivinación se puede interferir y hacer que seas engañado. Hay demasiadas cosas en este mundo que no se pueden entender. Si confías completamente en la adivinación, definitivamente morirás a causa de ella. La adivinación es una revelación. Debe combinarse con el cuidado, la precaución y el autocontrol de uno mismo. Rosago no pudo adivinar el peligro correspondiente porque el lenguaje de la maldad estaba involucrado con el espacio misterioso sobre la niebla gris, y eso lo llevó a morir en mis manos. De lo contrario, con sus habilidades místicas, habría sido difícil para la señorita guardaespaldas y para mí escapar hoy. Esto también es un recordatorio para mí. Incluso si tuviera la niebla gris para aislar todas las interferencias, no puedo permitirme ser descuidado. No importa cuán seguras sean mis acciones, necesito dejar un margen de maniobra. A partir de estas palabras, parece que no son conscientes del método de actuación. De lo contrario,
Algunas de esas palabras podrían resumirse directamente como respetuosas y temerosas del destino. Mientras sus pensamientos se aceleraban, Klein escuchó la respuesta de Rosago mientras desplegaba el pergamino. Secuencia 7. Mago, ingredientes principales, una verdadera raíz de un tren de niebla, todo el líquido cefalorraquídeo de una pantera negra con patrón oscuro. Ingredientes suplementarios, 60 ml de agua purificada, 30 ml de jugo de tren de niebla, 3 gramos de polvo gema de gota, 4 gotas de aceite esencial hierba de fantasía. Mago, esto también es parte de un circo. Puede formar las bases de un circo con videntes y payasos. Klein se burló por primera vez antes de recordar al payaso con traje que había encontrado antes. Por lo que parece, era un mago. Sus habilidades parecían incluir disparar balas de aire, saltos llameantes y tiras de papel como armas. No está mal. El solo hecho de poder lanzar hechizos rápidamente puede aumentar enormemente mi destreza en la batalla. Mientras esos pensamientos pasaban por su mente, Klein vio que la escena que tenía ante él cambiaba. Esta vez fue una habitación espléndida, rodeada de estatuas y adornos dorados. Era la misma voz de antes, pero a Rosago le recordaba lo mismo. Según mi experiencia, después de consumir la poción sin rostro, debes recordar este punto: puedes disfrazarte de cualquiera, pero en última instancia eres tú mismo, sin rostro. ¿La secuencia 6 del camino del vidente es hombre sin rostro? Este debería ser el poder de Villande que le permitió a Rosago transformarse en el oficial Faxine. Por lo que parece, él también interpretó al falso Detective Real hambre creciente permitió a Quilangos transformarse en una persona con diferente apariencia. Esto coincide con este poder Villande, por lo que parece, algunos sin rostro murieron en su mano. Tal poder no puede reforzar a una persona en una batalla directa, pero es más útil que el 90% de todos los poderes Villande en muchas ocasiones. No es de extrañar que Rosago se haya atrevido a venir e intentó matarme, y no tenía miedo de caer en una trampa. Este poder es de gran importancia para mí. Ante este pensamiento, los ojos de Klein se agrandaron cuando vio a Rosago tomar una fina página dorada con palabras escritas en Hermes. Secuencia 6. Sin rostro. Ingredientes principales. Glándula pituitaria mutada de un cazador de 1000 caras, característica de una sombra de piel humana. Ingredientes suplementarios. 80 ml de sangre de un cazador de 1000 caras, 5 gotas de jugo de hierba Hinson negro, 10 gramos de polvo de hierba diente de dragón, 3 mechones de cabello de un naga de aguas profundas. ¿Cazador de las 1000 caras? Ese parece ser un tipo de dragón, pero no un tipo particularmente poderoso. No debería ser un dragón del sistema espiritual, pero aún es extremadamente raro. Está casi extinto. Klein recordó instantáneamente el conocimiento de misticismo correspondiente. En este punto, la escena frente a él no cambió, pero la vestimenta y la ubicación de Rosago sí. Llevaba una peluca blanca, un smoking oscuro y una barba espesa. Este avance ya no es tan simple como antes. Las pociones deben consumirse junto con un ritual. Si tienes éxito, obtendrás uno de los poderes Villande más irresistibles por debajo de los Villandes de alta secuencia. La voz del hablante había cambiado, convirtiéndose en una que sonaba aún más vieja. Habiendo esperado eso, Rosago preguntó: ¿cuál es el ritual? Ve al mar, encuentra una sirena y bebe la poción mientras canta. El anciano que habla abrió un libro antiguo que mostraba innumerables símbolos misteriosos en él. De repente, un rayo de luz brilló en la superficie del libro cuando las líneas del antiguo Hermes aparecieron en el aire. Secuencia 5. Marionetista. Cuando Klein vio esto, de repente tuvo un dolor de cabeza. Era una señal de que su espiritualidad estaba cerca del agotamiento. En la batalla anterior, solo el hechizo lenguaje de la maldad, por sí solo, había consumido la mayor parte de su espiritualidad. Más tarde, no solo usó 3 encantamientos más del dominio de la diosa de la noche eterna, sino que también se convocó a sí mismo y respondió a sí mismo. Aguantar hasta ahora mostraba cuánto había progresado en comparación con antes, así como la notable mejora en la digestión de la poción de payaso. La escena parpadeó y estuvo a punto de romperse. Klein sostuvo y examinó el contenido restante de la fórmula. Ingredientes principales: polvo de espectros antiguos, cristal central de una gárgola de 6 alas. Ingredientes suplementarios: 80 ml de agua de manantial de la primavera dorada de la isla Sonia, 10 gramos de corteza de drago, espiritualidad remanente de espectros antiguos,
Un par de ojos de una gárgola de 6 alas. Ritual de avance. Consumir poción en medio de la canción de una sirena. Cacha. Klein dejó de aguantar más mientras permitía que el sueño se hiciera añicos en innumerables puntos de luz ilusorios que desaparecían. Se pellizcó la frente, casi desmayándose. Cuando los restos de la espiritualidad de Rosago y los indicios de locura se desvanecieron, una fuerza invisible lo empujó al mundo real. El suelo, manchado de sangre, sesos, cabello y todo tipo de fragmentos, entró en la visión de Klein. Se inclinó y vomitó un poco, aclarando un poco su cabeza. Seré expulsado del misterioso espacio sobre la niebla gris cuando me quede sin espiritualidad. Klein miró a su alrededor y vio que la señorita guardaespaldas aún dormía. Apagó apresuradamente la vela, ordenó los artículos relacionados con el ritual y luego jadeó pesadamente. Después de un tiempo, finalmente recuperó algo de su espiritualidad. En ese momento, una ráfaga de viento frío sopló en la parte posterior de su cuello, lo que le hizo temblar mientras su mente se congelaba. Klein giró la cabeza bruscamente y volvió a mirar por la ventana del mirador. Vio que la señorita guardaespaldas con su regio vestido gótico negro se había despertado y flotaba en el aire. Su cabello rubio pálido y su rostro pálido parecían haber disminuido un poco. Toda su persona parecía menos corpórea, hasta el punto de que su piel parecía algo transparente. Klein explicó rápidamente de acuerdo con la explicación que había pensado. Después de volarle la cabeza, descubrí que su cuerpo todavía se retorcía. Debido a que temía que volviera con vida, rápidamente usé todos los hechizos sobre mí. Estaba muy nervioso y en pánico en ese momento. Podría haberte afectado. Este es probablemente el riesgo que la adivinación había revelado antes. Si no está satisfecha con la explicación y cree que la ataqué, entonces estoy acabado. Klein pensó nerviosamente. Sus verdaderos sentimientos hicieron que su actuación fuera aún más perfecta. La señorita guardaespaldas bajó la cabeza y se miró a sí misma, luego preguntó con un tono imperturbable, ¿qué encanto tenía al principio? Compré una oreja negra en la reunión por 400 libras. Me dijeron que podía escuchar la voz de una gran existencia, y que si tenía suerte, me beneficiaría enormemente. Si tenía mala suerte, moriría en el acto. En ese entonces, no podía conseguir un guardaespaldas, y como estaba en tal peligro, solo podía arriesgarme. El resultado fue bastante bueno, respondió Klein con absoluta sinceridad. Cuando escuché la voz de la gran existencia, esa oreja negra se rompió por sí sola y se convirtió en un encanto. Los ojos azules de la señorita guardaespaldas lo recorrieron lentamente. La habitación estaba en silencio, como si estuviera congelada. Finalmente, la dama del regio vestido negro asintió. ¿Será mejor que busque un psiquiatra? ¿Quieres decir que me he convertido en un loco potencial? Sí, ha adivinado que se trataba de una reliquia de un oyente, y comprende que la espiritualidad de Rosago debe haber sido contaminada por el verdadero creador. Ella no sospecharía que la había hecho dormir deliberadamente para aprovechar esa oportunidad de realizar una mediumnidad. También explicaría por qué me había librado de los efectos de los desvaríos más rápido que ella. Después de todo, soy un lunático potencial creado por el verdadero creador. Klein sonrió. Démonos prisa y limpiemos la escena. El Mi 9 podría venir a echar un vistazo. Señaló el cuerpo decapitado de Rosago. Mientras hablaba, Klein se puso un par de guantes y se agachó para buscar reliquias. Rápidamente encontró más de 10 libras en efectivo, algunos aceites esenciales y polvo de hierbas, 2 figuritas de papel toscamente cortadas y un extraño trozo de papel. Esta hoja de papel era de color naranja y en ella había símbolos correspondientes al sol. El emblema mágico formaba un rectángulo en blanco, y con solo sostenerlo en su mano, lo encontró muy cálido y tranquilo. ¿Qué es esto? Klein no ocultó su perplejidad. Sin que él se diera cuenta, la señorita guardaespaldas ya flotaba detrás de él. Ella respondió simplemente, un objeto místico correspondiente a un notario. ¿Notario? Klein se sorprendió al principio, pero pronto recordó que Rosago era un oficial de inteligencia en la República de Intis. La gente creía en el eterno sol ardiente y en el dios del vapor y la maquinaria. De manera similar, el eterno sol ardiente también era el dios de las obras. ¿Esta es la secuencia 6 o la secuencia 5 de la vía Bardo? Si la notorización es válida,
los poderes Villandes se mejorarán temporalmente. Si la notorización es falsa, los poderes Villandes se dispersarán por la fuerza. La señorita guardaespaldas no dio más explicaciones y dio una descripción aproximada de su uso. Klein estaba a punto de decir algo cuando vio un resplandor espeluznante que emanaba del cuerpo decapitado de Rosago y del cerebro ensangrentado. Se atrajeron entre sí para formar una mancha que se transformó en un ojo negro sin pupilas. Entonces, ¿qué es esto?, preguntó Klein de nuevo, fingiendo ignorancia. Algo sin valor. La señorita guardaespaldas mantuvo su forma de hablar. ¿Sin valor?, preguntó Klein con el ceño fruncido. De hecho, entendió lo que quería decir la señorita guardaespaldas. Normalmente, si Rosago finalmente perdía el control, dejaría un extraño y aterrador artefacto sellado. Si no lo hiciera, su característica Villande podría usarse como el ingrediente principal de un marionetista. En resumen, sería de gran valor. Sin embargo, el problema era que no había perdido el control, sino que también estaba contaminado por el verdadero creador. Por lo tanto, se había convertido en el ingrediente principal de una poción que fue marcado por un dios maligno. Usarlo para inventar una poción de marionetista era equivalente a suicidarse ingiriendo veneno. La señorita guardaespaldas miró el ojo completamente morado y dijo en voz baja y etérea: «Ha sido contaminado por un dios maligno. Ya no tiene ningún valor. Si realmente es de valor, y uno que es muy valioso, incluso me preocuparía que me mataras de pasada». Klein señaló los restos de Rosago y dijo: «Estos son nuestros botines de guerra comunes. Cada uno elegiremos algunos. Tú primero». La señorita guardaespaldas le lanzó una mirada. Sin decir palabra, flotó y tomó el documento notarial. Tal como pensé. En el futuro, debería encontrar y aprender el conocimiento en misticismo para eliminar la contaminación de un dios maligno. Klein sacó una pitillera de hierro y se inclinó para recoger el ojo morado. Capítulo 252, epílogo. Tan pronto como los dedos de Klein tocaron el ojo morado, escuchó sonidos ilusorios cuando un dolor punzante atravesó su cabeza. Pero, al mismo tiempo, algo extraño apareció en su visión. Eran innumerables hilos negros ilusorios que se extendían desde la señorita guardaespaldas y su propio cuerpo. Emanaron de sus cuerpos, hacia el vacío, hacia una distancia ilimitada. Esta era una escena que horrorizaría a las personas con tripofobia. Klein apretó los dientes de repente, incapaz de soportar más el sentimiento corruptor mientras colocaba el ojo morado en la pitillera de hierro. Todo volvió a la normalidad y los efectos secundarios negativos que sufrió disminuyeron. Solo entonces Klein tuvo la energía para hacer conjeturas. ¿Es esa la esencia de los poderes Villande de un marionetista? ¿Le permite a uno ver y controlar ciertos hilos que conectan el cuerpo y el espíritu de cada persona? Qué lástima que esté contaminado. Los efectos secundarios son demasiado grandes y no se puede utilizar como un elemento místico por ahora, sin tener en cuenta un intento de purificarlo por encima de la niebla gris. Esa se considerará la segunda vez que provoco al verdadero creador, por lo que es muy probable que él se prepare y me busque. Si eso sucede, probablemente no tendría la oportunidad de revivir nuevamente. Debería aprender y dominar el conocimiento relevante antes de tomar una decisión. Uf, exhaló, y después de que la señorita guardaespaldas eligió las figuras de papel tosco y los materiales correspondientes, se inclinó de nuevo para recoger las 13 libras, 5 soli y 8 peniques. Luego, mirando el cuerpo decapitado de Rosago y la sangre por todo el piso, dijo, con un leve dolor de cabeza: «Limpiemos la escena». La señorita guardaespaldas rubia pálida flotó a un lado y dijo con calma: «Déjame hacerlo». ¿Usted? Klein se detuvo, perplejo y conmocionado, antes de girar la cabeza. La señorita guardaespaldas flotó al lado de Rosago, se agachó y fue a tumbarse sobre el cuerpo. Se hundió lentamente y se fusionó con el cadáver. Los dedos del cuerpo de Rosago se contrajeron 2 veces y la sangre, la materia cerebral y los fragmentos a su alrededor fluyeron hacia atrás, formando una nueva cabeza en el cuello. Sin embargo, la cabeza estaba cubierta de innumerables grietas, como un repugnante juguete hecho de pequeños fragmentos. Era como un vidrio que se hubiera roto pero que no se hubiera derrumbado de inmediato. Todavía había sangre y materia cerebral fluyendo en su interior, así como el reflejo de la bala del revólver.
Klein no pudo evitar dar un paso atrás, sintiendo que esta era definitivamente una de las formas más aterradoras en cualquier historia de fantasmas. El cadáver de Rosago se puso de pie, recogió la gorra de policía y se cubrió la cara a medias. La escena del crimen había sido limpiada, sin dejar rastros. Profesionalismo incomparable. Klein se maravilló en su corazón. Observó cómo la señorita guardaespaldas conducía el cadáver hacia la puerta. Él le advirtió inconscientemente, no tomes un carruaje ni camines en lugares con mucha luz. Asustaría al conductor del carruaje y a los demás transeúntes. La señorita guardaespaldas no se detuvo, ignorando completamente sus palabras. De repente, Klein pensó en algo. Se dio cuenta de lo que había pasado por alto y rápidamente agregó, en el camino de regreso, vaya a la estación de policía de Ras, la casa del sargento Faxine, o busque en la calle Minsk la ropa que Rosago llevaba originalmente. Rosago llegó vistiendo un uniforme de policía, y los poderes de un sin rostro obviamente se limitaban a él mismo. Entonces, ¿dónde estaba su ropa anterior? No podía llevar uniforme de policía en toda la noche. Si el Mi-9 y la policía encontraran la ropa de Rosago cerca y se dieran cuenta de que no estoy herido, las cosas serían un poco complicadas. La señorita guardaespaldas es una experta que no se considera una beyond legal. Para un detective normal, pagar 1000 libras para contratar a un guardaespaldas es suficiente para despertar sospechas. Klein seguía pensando, tratando de sellar todas las lagunas antes de tiempo. Justo cuando estaba a punto de usar su habilidad de adivinación para ayudar a la señorita guardaespaldas a encontrar la ropa vieja de Rosago y devolver el uniforme perdido, el cadáver de Rosago se detuvo y respondió con voz oxidada, lo sé. Parece muy confiada. Oh, cierto, el estado de la señorita guardaespaldas está entre el cuerpo físico y el cuerpo espiritual, y el principio detrás de la adivinación es viajar por el mundo espiritual con una proyección astral. Por lo tanto, puede confiar en sus instintos para adivinar. Al darse cuenta de esto, Klein no dijo una palabra más. Le entregó la cartuchera al cadáver de Rosago y lo vio abrir la puerta, salir y cerrar la puerta cortésmente. El botín de guerra que elegí es una característica villante contaminada por el verdadero creador. Creo que nadie podría adivinarlo. Incluso si lo hicieran, sentirían el peligro antes de tiempo y no se atreverían a continuar con la adivinación. Mientras pensaba en el asunto, Klein regresó al sofá y se sentó, sintiendo una persistente sensación de miedo. La batalla no había durado más de 1 minuto, ni había sido lo suficientemente feroz como para destruir nada, pero la ferocidad y el peligro de la misma habían sido superados solo por lo que había experimentado al enfrentarse a Megose y al bebé en su útero. Incluso con la poderosa señorita guardaespaldas y el lenguaje de la maldad, casi había caído bajo el control de Rosago y casi había sido asesinado sin oponer resistencia. La habilidad de un marionetista es muy extraña y muy poderosa. De acuerdo con la ley de conservación de características de Villande, la característica Villande dejada por Rosago debe incluir todos los ingredientes principales de las secuencias de pociones 5, 6, 7, 8 y 9. Si no fue contaminada por un dios maligno, si se combinó con los ingredientes suplementarios, una persona común podría convertirse instantáneamente en un Villande de secuencia 5. Por supuesto, este tipo de método de avance, uno que depende completamente de la suerte, ha sido abandonado por la historia durante mucho tiempo. Es el método más primitivo y peligroso. Avanzar paso a paso de acuerdo con la secuencia es la mejor manera que ha sido verificada por las vidas de innumerables predecesores. Si puedo deshacerme de la corrupción del verdadero creador en el futuro, entonces también puedo usar la característica Villande dejada atrás por Rosago al avanzar de la secuencia 6 a la secuencia 5. Las características adicionales solo me harán más fuerte, como el capitán. Mientras Clan recordaba el pasado, levantó la mano para pellizcarse la frente. Se giró para pensar en algo más importante. La aparición de Rosago significaba que la lucha por el manuscrito había terminado. ¿Podría su falta de encantos tener que ver con que acabara todos sus encantos en la batalla? Para llegar en una coyuntura tan crítica, es probable que tuviera la intención de desviar la atención. El Mi-9 probablemente no esperaba que buscara venganza tan audazmente en tales circunstancias. No enviaron a nadie a vigilarme y solo pudieron esperar pasivamente a que Rosago les diera la señal. Rosago era el asistente de Bakerland y sus acciones solo deberían ser dirigidas por Bakerland. Después de su muerte, mientras Bakerland esté muerto, no quedarían más peligros latentes.
Me pregunto si el asesinato ha comenzado o si tuvo éxito. Esta noche, debido a la batalla por el manuscrito de El Moswin, los poderes que defienden a Bakerland estarían en su punto más débil. Si fuera yo, definitivamente no perdería esta oportunidad. Estoy seguro de que Bakerland no pensó que alguien lo asesinaría. Sin nada que hacer, Klein sacó una moneda y, con un tono reprimido, recitó, Bakerland ya está muerto. Din. El centavo cayó en el aire y cayó sobre la palma de la mano de Klein, con la cabeza hacia arriba. Significó un resultado positivo. ¿Bakerland está muerto? ¿El asesinato fue un éxito? Klein se llenó de alegría, sus nervios tensos se relajaron de inmediato. Sin la interferencia de Rosago, creyó que el resultado era correcto. Este asunto finalmente ha terminado. Klein respiró hondo y exhaló lentamente. Se reclinó lentamente en el sofá y miró por la ventana a la tenue luna carmesí en medio de su fatiga y alivio. Dentro de la embajada de la República de Intis, 2 oficiales militares estaban en cuclillas junto al cuerpo de Bakerland, examinando la causa de su muerte. Sus compañeros y su superior ya habían salido, persiguiendo en un intento por capturar al asesino. Sin embargo, todos sabían que ya era demasiado tarde. No quedaba ninguna esperanza. Hay un daño pulmonar severo, se sospecha que es el resultado de una enfermedad. Un golpe fatal extremadamente fuerte, uno mucho más fuerte que todos los ataques de villandes de secuencia 5 que he visto, dijo uno de los oficiales militares en voz baja. ¿Enfermedad? En el suelo y en la cama hay evidentes marcas de magia de carne y hueso, pero ninguna en la pared. Además, la conmoción de la pelea no se transmitió al exterior. Finalmente, con el golpe letal que tiene las características de corrupción y aniquilación, hay al menos 4 poderes villande conectados. Otro oficial militar se puso de pie y comenzó a describir la situación como si estuviera hablando solo. De repente se detuvo y miró al otro oficial militar. Dijeron al unísono, pastor. Después de unos segundos de silencio, el oficial militar en cuclillas frunció el ceño y dijo, podría ser un grupo con al menos 4 villandes diferentes. Entonces, esperaremos a ser juzgados. Es normal que no descubramos la infiltración de un solo obispo rosa, pero ¿cómo lo hicieron los otros 3? Es imposible. El oficial militar permanente negó la suposición y dijo vacilante, sin embargo, he oído hablar de otra secuencia que puede crear efectos similares. Creo que se llama escriba. No sé qué camino es, ni sé a qué organización pertenece. El oficial militar en cuclillas asintió y dijo, un pastor es el principal sospechoso. La Orden Aurora son un montón de locos, no es nada extraño que hagan cualquier cosa. Comencemos investigando la identidad de la mujer que sedujo al embajador. Maldición. El reino de Loen definitivamente no permitirá nuestras investigaciones. Esos bastardos de la Orden Aurora son lunáticos que merecen ser follados por burros. El oficial militar de pie sacudió la cabeza con frustración. Estaban destinados a ser castigados por el asesinato del embajador. En el número 15 de la calle Minsk, Klein fingió que no había pasado nada. Aguantando su fatiga, hojeó los papeles. Después de unos 20 minutos, de repente vio a la señorita guardaespaldas, con su regio vestido negro y cabello largo y rubio pálido, aparecer en la ventana del mirador. ¿Está hecho? Klein preguntó inconscientemente. La señorita guardaespaldas asintió levemente sin decir una palabra. Klein pensó por un momento antes de decir, gracias por su protección. Este asunto termina aquí. Te pagaré las 900 libras restantes en 2 días. Como sabes, hay un límite de retiro. ¿O debería entregárselo a Marik? La dama de rostro pálido abrió y cerró la boca, su voz aparentemente etérea mientras hacía eco en el aire. Simplemente dámelo a mí. Prometí protegerte durante 3 días, no solo una vez. Señora, realmente cumple con el contrato. Sin embargo, esto sería muy inconveniente para mí. ¿Me acompañará a atrapar a los adúlteros en la cama mañana? 3 días. Hoy es jueves y la protección terminaría el domingo por la tarde. Sí, afortunadamente, no afectaría el club del tarot. Klein se frotó la frente y dijo, está bien, ¿cómo debo dirigirme a usted? No necesita saber. La señorita guardaespaldas se levantó su regio vestido gótico, se inclinó levemente y desapareció de la ventana del mirador.
Capítulo 253. Pensamientos nocturnos. Ella realmente tiene bastante carácter. Klein sonrió en respuesta a la respuesta de la señorita guardaespaldas, una sonrisa muy obvia. Sí, para poder defenderse de Rosago, un marionetitas, por un corto periodo de tiempo hasta el punto de tener una batalla de balancín, lo más probable es que sea una villante de secuencia 5. Me pregunto a qué camino de secuencia pertenece y cuál es su nombre de poción. Su estado es bastante único. Si no fuera por ella, ni siquiera habría tenido la oportunidad de usar el lenguaje de la maldad. Klein tomó el periódico que tenía al lado y fingió leer, pero en realidad estaba pensando. Sin embargo, rápidamente volvió su atención a la cuestión de si todavía había lagunas al respecto. Por ejemplo, la característica villante contaminada que dejó Rosago tenía un intenso brillo de espiritualidad. Era muy probable que no pudiera ser ocultado solo por la pitillera de hierro, por lo que estaría expuesto bajo las miradas indiscretas de otros que usan visión espiritual. Klein activó en secreto su visión espiritual y miró su bolsillo. Podía ver tenues lustres de colores que emanaban del interior de la pitillera de hierro, pero no era obvio y era bastante delgado. Esto se mezclaba con el color de su propia aura, lo que dificultaba distinguirlo o detectarlo. Así es. Solo un villante de secuencia alta puede identificarlo a través de dos niveles de interferencia. No es de extrañar que todo tipo de materiales, como polvos de hierbas y los correspondientes extractos de aceites esenciales, se guarden en botellas de metal y no en recipientes de madera. Es porque contienen espiritualidad, y aquellos con una mejor visión espiritual pueden ver a través de la madera y ver el color de las auras. De repente, Klein comprendió algunos de los detalles importantes del misticismo. En el pasado, hacía las cosas de acuerdo con las reglas sin considerar las razones detrás de ellas, pero ahora entendía la razón subyacente detrás de las reglas. Después de comprobar repetidamente y asegurarse de que todo estuviera en orden, Klein dejó los periódicos y se dirigió al segundo piso. Originalmente había planeado quitarse la ropa y tomar un baño para relajarse por completo, pero cuando pensó en cómo la señorita guardaespaldas podría aparecer de la nada en su casa, se sintió un poco incómodo. Por lo tanto, solo se lavó la cara, se cepilló los dientes y empapó sus pies en agua caliente. Al regresar a su dormitorio y quitarse el abrigo, Klein escondió sus pertenencias antes de colapsar sobre la cama. Como estaba exhausto y había aguantado bastante tiempo, terminó con nervios tensos que le impidieron conciliar el sueño rápidamente. Al abrir los ojos para mirar la luz de la luna carmesí en el techo, Klein no intentó dormir con la ayuda de cogitación. En cambio, desplegó sus pensamientos sin rumbo fijo, como si estuviera montando a caballo sin tirar de las riendas. Mientras sus pensamientos vagaban, rápidamente notó un problema al haber encontrado demasiadas coincidencias en la ciudad de Tingen y luego descubrió cómo se relacionaba con el artefacto sellado 0-08. Mi segundo caso después de llegar a Backlund me permitió obtener las siguientes 3 fórmulas de pociones. ¿Es demasiada coincidencia? Aunque esto está en línea con la revelación de mi adivinación, Backlund contiene las oportunidades para que yo me vuelva poderoso. ¿No es demasiado rápido y sencillo? Simple no se refiere a la dificultad, sino al grado de giros y vueltas del asunto. Este asunto era muy difícil y peligroso, pero no era complejo y parecía simple. De acuerdo con mis expectativas, habría reunido información sobre la orden secreta a través de la señorita Justicia, el señor hombre ahorcado y la señorita Xiao y su compañera, y luego atraparía la cola de esta antigua organización. Después de numerosos giros y vueltas, finalmente obtendría las fórmulas y eso me habría llevado al menos 3 meses. ¿Quién diría que habría tenido éxito en menos de 3 semanas? No puede ser que haya sido arreglado por alguien de nuevo, ¿verdad? Sí, déjame pensar en las circunstancias de nuevo. No es casualidad que la República de Intis esté relacionada con la Orden Secreta. El diario del emperador Roselle lo ha confirmado circunstancialmente. Las habilidades de vidente y sin rostro son muy adecuadas para una organización de inteligencia. Que un villante de secuencia intermedia de un camino similar se convierta en el asistente de un zar de inteligencia como Bakerlan es razonable y normal. Eso no es una coincidencia. La razón por la que el embajador envió a alguien para vengarse de mí probablemente tiene que ver con que él quiere desviar la atención. Entonces, enviar a Rosago, quien puede tener éxito y escapar más fácilmente, es una elección con riesgo reducido. Eso no es sorprendente en absoluto.
Era bastante normal que Ian buscara nuevos detectives en los periódicos después de que ninguno de los detectives que conocía estuviera dispuesto a aceptar su misión de localizar a Sreal. No había muchos detectives nuevos publicitando en los periódicos en ese momento, y probablemente yo era el único. Bueno, yo era el único en el boletín de Backlund, al igual que lo que concluí anteriormente. El problema con Mersault era que era demasiado precipitado y me preocupaba que no fuera fácil disfrazarme, ya que puede terminar atrayendo más atención. Por lo tanto, no traté de disfrazarme. Aunque estas dos posibilidades, especialmente la primera, tienen la probabilidad de ser influenciadas, coinciden con la personalidad, mentalidad y orígenes de la persona correspondiente. Y este no es el punto principal. Esto no explica el problema de cómo mi segundo caso terminó involucrando un villano de secuencia media del camino vidente. ¿Estaba destinado por el destino? Eso no se siente bien. Pensando en el futuro, después de que transmigré, el primer y segundo caso en el que me vi envuelto estaba relacionado con el camino del vidente. Por supuesto, podría explicarse como un arreglo por 0-08. Correcto, el cuaderno de la familia Antigonus incluso corrompió el títere de tela de la desgracia y me mostró el complicado símbolo del ojo vertical que involucra el tesoro de la familia Antigonus. La razón que se me ocurrió en ese entonces fue que con la terminación del linaje de la familia Antigonus, me veía a mí, un vidente que había sobrevivido a pesar de haber interactuado con él, como su heredero. Ahora que lo pienso, esta razón es extremadamente insignificante. ¿Qué pasa si soy un devoto creyente de la diosa de la noche eterna? Sin embargo, solo hice una conjetura en ese momento y no lo confirmé. El tesoro de la familia Antigonus está obviamente relacionado con el camino del vidente. Pensando más profundamente, ¿por qué transmigré? ¿Por qué sucedió que poseía el cuerpo de Klein y no a nadie más? En ese entonces, Klein acababa de proceder con una adivinación oscura y el cuaderno de la familia Antigonus lo hizo suicidarse. Y ese cuaderno está claramente relacionado con el camino del vidente. Además, la primera vez que vi el diario de Roselle, tenía un contenido que involucraba su arrepentimiento por no haber elegido aprendiz, merodeador o vidente. Eso fue muy casual. De principio a fin, a excepción de las partes que implican a 0-08, todo parecía estar desordenado. No parece un arreglo consciente, sino más bien una especie de atracción pasiva, una atracción mutua, una atracción que se rompe entre ellos. Atraigo cosas y elementos relacionados con el camino del vidente y, al mismo tiempo, ¿me atraen? Parece extraño pensar en ello. Este tipo de atracción incluso influye directamente en el destino, impidiendo que incluso el señor Asik lo vea. ¿Hay alguna característica extraña en mí? ¿Y esta característica me permite resucitar un número limitado de veces? Con eso en mente, Klein de repente tuvo el impulso de ir por encima de la niebla gris para realizar una adivinación y confirmar sus ideas. Pero rápidamente rechazó esa idea, no solo porque la señorita guardaespaldas podría estar mirándolo en el espejo, sino también porque creía que su mayor característica era el espacio misterioso sobre la niebla gris. Por lo tanto, era obviamente imposible para él tener una respuesta si la usara para adivinar al respecto. Al menos por ahora, no hay signos evidentes de manipulación. Sería aceptable si se tratara de pura atracción. Y ya he elegido un camino de Villande, que no se puede cambiar hasta la secuencia 4, así que solo puedo dar un paso a la vez. Bien, debería ser firme en no dirigirme a la cordillera de Ornasis para buscar el tesoro de la familia Antigonus. JE, tengo la sensación de que cuando lo haga en el futuro diré lo bonito que es. Klein silenciosamente hizo un comentario de autocrítica mientras sentía cómo su agotamiento se apoderaba de él. Sus párpados no pudieron evitar cerrarse. El último pensamiento antes de quedarse dormido fue, debería participar en más reuniones de Villande y reunir los ingredientes Villande correspondientes para mago a través de la señorita Justicia, el señor hombre ahorcado y el sol. No rechazaría nada para Sin Rostro si estuviera disponible. Además, debería obtener artículos místicos que tengan efectos negativos menos graves. Antes de mi digestión y aumento de fuerza, es mejor tener más habilidades para salvarme la vida. Aparte de esto, invertir, aceptar trabajos, ahorrar dinero e intentar buscar a la Nebus para usarlo como punto de partida para mi venganza. También puede considerar como una forma de práctica. Esos eran los planes futuros de Klein. A las 7 de la mañana se despertó como de costumbre.
Afuera todavía estaba oscuro y brumoso. Klein se levantó y caminó hacia la puerta. Al pasar junto al espejo de cuerpo entero, vio que la señorita guardaespaldas había aparecido de repente. Llevaba el mismo sombrero negro, su rostro estaba tan pálido como siempre. Su voz atravesó el cristal y se deslizó en el oído de Klein de forma etérea. Alguien del Mi 9 vino anoche. Debería decir como era de esperar, la policía llegó tarde, pero todavía tengo que agradecerles por llegar tarde. Klein sonrió y preguntó, no encontraron nada, ¿verdad? En cuanto a la respuesta, estaba muy seguro de que si el Mi 9 hubiera descubierto algo, no habría podido dormir sin ser molestado. No. La figura de la señorita guardaespaldas se desvaneció y desapareció en el espejo. Esa habilidad suya es muy poderosa, incluso visión espiritual no puede detectarla, quizás, se la puede ver con la característica brillante de Rosago. ¿Encontrar a la señorita guardaespaldas a través de esos hilos ocultos? La mente de Klein se agitó cuando regresó a la cama y sacó la pitillera de hierro de debajo de la almohada. Justo cuando lo tocó, antes de que pudiera abrirlo, un frío penetrante se apoderó de su cuello, sintió que se le erizaban los pelos y todo su cuerpo temblaba. ¡Pau! Su mano se aflojó y la pitillera de hierro cayó al suelo. Esta es una advertencia de la señorita guardaespaldas. Klein se rió secamente, fingiendo que no había pasado nada mientras se metía la pitillera de hierro en el bolsillo. Después de lavarse y vestirse, llegó al primer piso y sacó de su buzón los periódicos a los que se había suscrito. Al abrir el Tiempos de Tusok, Klein vio el titular, asesinan al embajador de Intis en Backlund. La organización terrorista, la Orden Aurora, se atribuye la responsabilidad, ¿el resultado sale tan rápido? Además, la Orden Aurora solo había aceptado un trabajo, entonces, ¿por qué reclamarían la responsabilidad? Sí. Una organización terrorista necesita mostrar su estatus y construir su imagen. Solo entonces podrían atraer suficiente sangre fresca. Esto complementa sus predicaciones secretas. El Señor es muy bueno. Debería ser un pastor. Klein estaba en el pasillo, leyendo las noticias. Según la noticia, hubo evidencia del asalto de la Orden Aurora al embajador Bakerland. En la investigación de seguimiento, encontraron una carta dejada deliberadamente por la Orden Aurora que se atribuyó la responsabilidad. Al final de la noticia, el reportero presentó brevemente la Orden Aurora y enumeró algunos de los delitos ilegales que habían cometido. Su fama superó instantáneamente a la mayoría de las organizaciones secretas. De todos modos, este asunto ha llegado a su fin. Klein exhaló, giró la cabeza para mirar por la ventana y vio una fina niebla llenando el aire mientras una llovizna comenzaba a caer. ¿No debería haber un sol brillante y un clima soleado durante estos momentos? Klein soltó una carcajada autocrítica. Y ahora, tenía que salir a atrapar a algunos infieles. Capítulo 254, varias partes Barrio Emperatriz, la opulenta villa del Conde Hall. Aubrey, con una servilleta blanca cubriéndola, observó cómo la sirvienta del comedor le cortaba un trozo de tocino, colocaba 2 huevos completamente fritos, untaba mermelada de frutas en un trozo de pan blando y agregaba salsa a unos champiñones asados. En una verdadera familia noble, las sirvientas se dividían en muchas categorías. Aparte de las sirvientas personales, hubo sirvientas para los diferentes dormitorios, camareras de estudio, camareras de sala de actividades, camareras de invitados, vestidores, zapateros, joyeros, comedores, lavanderías y cocineras. Se les asignó estrictamente a sus propias tareas, con una tarea a cargo de una criada. Aunque esto era una gran pérdida de mano de obra, para los nobles, el decoro lo era todo. A menos que hubiera una gran cantidad de deudas, nunca reducirían sus requisitos en tales asuntos. Audrey tomó un sorbo de té rojo parduzco, dejando un leve aroma a malta y aguanieve de rosa en su boca. En ese momento, escuchó a su padre, un miembro del Parlamento de la Cámara de los Lores, el poderoso banquero, el conde Hall, murmurando mientras sostenía un periódico en sus manos. La Orden Aurora es realmente una locura. ¿Orden Aurora? Audrey parpadeó y preguntó con curiosidad, ¿qué hicieron? Oh, cariño, no quieres saberlo. Asesinaron al embajador de Intis, Bakerland. No les hace ningún bien. El conde Hall negó con la cabeza mientras hojeaba el periódico.
El hermano mayor de Audrey, el hijo mayor del conde, Herbert Hall se tragó los champiñones asados en la boca y expresó su opinión. Quizás quieran destruir la relación entre el reino e Intis y dejar que la guerra se extienda desde las colonias al continente norte. Este niño de noble cuna tenía un rostro hermoso y un cabello dorado brillante. Parecía una escultura clásica, independientemente del ángulo desde el que se lo mirara. No, si ese fuera el caso, entonces no dejarían tanta evidencia obvia. Además, recientemente, el reino tiene demasiadas políticas nuevas que se implementarán y necesitarán algo de tiempo para estabilizar el medio ambiente, por lo que no comenzaremos una guerra precipitadamente. Lo ocurrido anoche ya se informó en el periódico esta mañana, y los detalles de los hechos y del asesino son suficientes para explicar el pensamiento de Su Majestad y los ministros. El conde Hall dirigió a su hijo. Audrey escuchó a su padre y su hermano discutir el asunto aturdida antes de darse cuenta de lo que había sucedido. ¿Bakerland ha sido asesinado? ¿El señor tuvo éxito? ¿Realmente es de la Orden Aurora? La razón por la que expuso intencionalmente que fue la Orden Aurora quien lo hizo fue para demostrar que él fue quien completó la tarea y que no me había engañado con mi dinero. Esto es demasiado rápido y eficiente. Solo pagué la primera suma ayer por la tarde y estoy escuchando el resultado esta mañana. Buen resultado. Audrey estaba asombrada y encantada. Era una alegría incontrolable, pero también un miedo instintivo. Definitivamente era algo de lo que estar feliz ya que la misión encomendada por el adorador del Señor tonto se había cumplido tan fácilmente. Sin embargo, el poder y las acciones mostradas por el Señora y la Orden Aurora que lo respaldaban dejaron a Audrey inconscientemente asustada. Afortunadamente, ayer hablé con Glynt y llegué a un acuerdo de préstamo. Como vizconde, debería haber recaudado con éxito el dinero sin llamar la atención sobre sí mismo. Le daré al Señora los fondos restantes en los próximos 2 días a través de Seo y Force. No puedo darme el lujo de mostrar mi cara, no asistiré a la reunión del Señora durante los próximos meses o 2. Es bueno que ya tenga otros círculos. Audrey tomó un mordisco reservado del pan blando que estaba untado con mermelada. Cuando el desayuno llegó a su fin, le sirvieron pequeños pasteles de crema, cerezas y fresas en su plato, y de repente se sintió un poco satisfecha mientras se calmaba. El señor ahorcado quería participar en la misión, pero es posible que acabara de completar su asignación inicial, pero ya terminó. Le conviene estar en el mar. Audrey estaba de buen humor y sonreía mientras saboreaba el postre. En el distrito Easton, Seo y Force miraron el periódico que tenían frente a ellos y no hicieron más movimientos durante mucho tiempo. Esto fue hecho por el señora, ¿no? Seo miró a su amiga con una mirada de asombro y perplejidad. Force giró el brazalete de piedra en su muñeca y sacudió la cabeza aturdida. Quizás. Sé sobre la Orden Aurora, pero no sé si el señora es miembro de la Orden Aurora. Él debería ser. Después de todo, ayer solo le dimos 2.000 libras. Dudo que alguien más también quiera asesinar al embajador Bakerland, dijo Seo con incertidumbre. Force se quedó en silencio durante unos segundos antes de que de repente suspirara y dijera, si fue el señora o no, todavía tenemos que darle las 8.000 libras restantes. Por el momento, nadie puede demostrar que no lo hizo. Si queremos permanecer en este círculo, no podemos renegar de la deuda. De todos modos, no somos nosotras las que pagamos. Y todavía obtendremos 500 libras por el trabajo. Con eso, Seo se puso feliz. El caso es que siempre tengo la sensación de que volver a encontrar al señora sería peligroso. Force reflexionó y dijo, iré sola para hacer el último pago. Será mejor para las dos. Pero, Seo estaba un poco preocupada. Si me sigues, afectará mi escape. Force agitó el brazalete en su muñeca y dijo en un tono desdeñoso. Está bien entonces. Seo se rascó el pelo rubio corto y áspero mientras ella respondía impotente. Mientras las dos estaban preocupadas por esto, les llegó un nuevo mensaje del señora desde un canal de comunicación privado. Les dijo que no lo buscaran, sino que depositaran el resto del dinero en cuentas anónimas separadas en diferentes bancos. Seo y Force soltaron un suspiro de alivio al unísono. En un sótano que era tan ancho como un templo, el señora, vestido con una túnica negra con capucha, estaba arrodillado en la oscuridad, murmurando algo con reverencia. Frente a él había una estatua de 3 metros de un hombre colgado boca abajo con las piernas encadenadas.
Este ahorcado tenía un único ojo vertical único de gigante, y sus brazos estaban estirados horizontalmente, formando una cruz. En ese momento, entró un hombre con una túnica negra y humildemente informó: «Señora, ya he enviado la noticia». «Bien hecho», dijo el señor A, sin girar la cabeza. El hombre de la túnica negra preguntó con curiosidad: «¿Por qué no nos dejas investigar quién encargó esta misión?». El señor A bajó la cabeza y dijo con tono indiferente: «No es necesario. Debes recordar que este es un momento crítico. Causaremos el caos en todo el continente, haremos todo lo posible para atraer la atención de los demás y usaremos estos para dar la bienvenida al regreso de nuestro Señor». Ja ja ja. Cof. 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 El señor A se rió de repente antes de comenzar a tener un ataque de tos. Fue tan grave que cayó al suelo. Cof. Cof. Tosió fragmentos color sangre que continuaron retorciéndose después de caer al suelo como si estuvieran vivos. El hombre de la túnica negra inmediatamente bajó la cabeza, fingiendo que no había visto nada. Después de bastante tiempo, el señor A finalmente se calmó. Se arrastró hacia adelante, con la boca presionada contra el suelo mientras lamía todos los fragmentos de color sangre que había tosido en su boca. Número 126 de la calle Año Nuevo, Distrito Easton. El relajado Klein no siguió a Doragu Gale esta vez. En cambio, eligió a su amante, Areka Taylor. Después de todo, el adulterio necesitaba dos para aplaudir. La guapa rubia, con el intrincado maquillaje, llegó temprano al club que la haga en un carruaje de alquiler. Klein, que llevaba una maleta con una cámara portátil y todo tipo de disfraces, la siguió. «¿Hay más habitaciones para descansar?». Con la insignia de escarcha del club en el pecho, le preguntó a la elegante doncella responsable de recibir a los invitados hoy. La sirvienta con un vestido blanco y negro sonrió cortésmente. «Sí, siga al asistente arriba». Klein asintió levemente, siguió al asistente vestido de rojo por las escaleras y llegó al segundo piso, justo a tiempo para ver a Areka Taylor entrar en un salón que daba a la calle. «¿Quieres ver a los transeúntes en la calle o la cancha de tenis?», preguntó cortésmente el asistente vestido de rojo. «Vamos con la calle», respondió Klein casualmente de manera deliberada. Según los arreglos del asistente de vestimenta roja, la habitación de él y Areka Taylor estaba separada por dos habitaciones y también podía ver la calle fuera del club. ¿Cómo tomo una foto más tarde? Debería encontrar la oportunidad de colarme y esconderme en la habitación, o salir por la ventana y viajar a través de las tuberías. ¿Ya no hay más novelas? Participa en las votaciones. Las novelas más pedidas y apoyadas con la mayor cantidad de likes serán las elegidas para ser publicadas en la página de encaudionovelas.com. Ahí puedo subir cuanto quiera sin los peligros de recibir un strike. Las novelas R18 y demás contenidos que sobrepasan lo moralmente aceptable solo se publican en Patreon o en la página de novelas gratuitas. Recuerda que la página es financiada por donaciones en Ko-fi y membresías de Patreon.